mirarlo, a ver si podemos dejarlo ahora. Pensaba que había dicho lo yo con mis amigas tenía continuando la feria de empresa que hay ahora mismo en el campus y después de que la gran mayoría de vosotros habéis estado en una charla sobre también cómo incorporarnos en la identidad digital profesional, ahora vamos a empezar con la mesa redonda sobre la búsqueda y mejora de empleo. Y esta mesa lo que hemos intentado es dirigirnos hacia el perfil TIC, más específicamente incluso deciros que telecomunicaciones, vuestro perfil. Y en esta mesa lo que queremos es que las distintas empresas se presenten mínimamente y que vosotros preguntéis y que lo que hagamos sea un diálogo con vuestras dudas sobre todo y que tengáis de alguna manera un barrido no solamente a nivel universitario como tenéis hasta ahora, sino de recursos humanos con bastante intensidad, ¿no? Porque aquí tenemos distintas empresas que ahora mismo se van a ir presentando y que José Javier nos va a ir diciendo quiénes son. Bueno, estamos en la escuela, estáis en cuarto curso, os preocupan los exámenes que vienen ahora después, ahora está mejorando el tiempo, pero va a tocar encerraros a estudiar una temporadita hasta que vayáis concluyendo este curso y luego tenéis que ir pensando ya, muchos lo habréis pensado en vuestro proyecto fin de grado, que os va a conducir a una de las profesiones con mayor empleabilidad, como vamos a comprobar dentro de unos momentos, que hay ahora mismo en nuestro país, que es la que habéis elegido. Enhorabuena por esta profesión que habéis elegido. Os inquieta completar este periplo universitario, pero os va a inquietar a partir del año que viene muchísimo más y luego toda vuestra vida hasta que os jubiléis tener un buen empleo, ganar una pasta importante y desarrollar una carrera profesional donde sea, en España, en el extranjero, en el mundo, dedicaros a las telecomunicaciones, que vamos a intentar hoy discernir con vuestra ayuda, hoy es con vuestra ayuda, porque toda la hora final va a ser debate entre todos. Ya podéis ir imaginando preguntas que plantear a los ponentes que nos acompañan. Es muy importante para mí, yo estudié en esta escuela hace muchísimos años y para mí esta sesión es fundamental. Es decir, acercarme al sector y tocarlo de cerca a la realidad que hoy hemos acercado es fundamental para vuestro futuro. Yo creo que esta sesión, si la hacemos bien, nunca se os va a olvidar, porque va a dar una serie de pistas y a los que hayáis comenzado a vuestra búsqueda y posicionamiento laboral os va a sonar todo, y a los que no hayáis comenzado os va a dar ideas de cómo empezar. Esto es muy importante, esto es después de los exámenes que se os ha vencido. En nuestro colegio profesional, mi nombre es José Javier Medina, que me da gracias Margarita por presentarme, del colegio profesional, presidente de la asociación. Vuestro colegio profesional se ocupa de eso, porque vais a ser vosotros el colegio profesional a partir del año que viene. Todo egresado, obligatoriamente, tiene que colegiarse al año 2500. Nuevos titulados de 50 universidades, esta es la más antigua del país, y la que más egresados ha sacado en toda su historia. Desde el año 1949, o sea, mediados del siglo pasado, ha salido vigente. Hemos salido gente. Os vais a incorporar a un mercado laboral que ahora vamos a ver cómo es. Lo que sí que hace el colegio es intentar acercar el mercado laboral a todas las escuelas. Empezamos por esta, como es habitual. Este no es el primer panel, este es el tercero. En este panel ya se celebró hace un par de años. Siempre lo hacemos de la siguiente manera, y por eso os pedimos la ayuda. Por un lado, empresas, por otro lado, consultoras, y la tercera pata de ese taburete en forma de mesa redonda que vamos a desarrollar dentro de un momento, sois vosotros, que sois los que vais a plantear todas las preguntas. Vamos a empezar una breve presentación de quién es quién, básicamente, y luego ya son preguntas, lo que más os interese. Y si no se os ocurre, nos vamos a ayudar, entre Margarita y yo. Pero tenéis que plantear lo que realmente os interesa, esto para hablar y participar. La primera que tuvimos vinieron en cuanto a empresas, Orange, operadora, Hewlett Packard, fabricante, y Samsung, fabricante, estuvieron aquí. Vinieron a nivel consultoría y estudios y tal, vinieron LinkedIn, Deloitte y Accenture. Tuvo un gran éxito entre vuestros compañeros hace un par de años. La siguiente que hemos celebrado
Vinieron aquí empresas, no más y no menos que el operador, uno de los más grandes del mundo, Telefónica, todos lo conocéis, e Indra, una de las mayores empresas del mundo y española también. Y vinieron como consultoras EOI, que es una escuela, más consultora, y Everis, ¿vale? Que estuvo ganando mucho tiempo. Y hoy nos estamos dedicando a consultoras, próximamente haremos una empresa, pero consultoras habituales también de gran envergadura, de las más importantes del mundo, y también, por otro lado, otros agentes que trabajamos en perfiles profesionales, como el propio colegio, como el propio, digamos, la patronal de las TIC, es la asociación de empresas más histórica y más relevante que tiene las TIC en nuestro país. Y también otra consultora más chiquitita, pero que se mueve por toda Europa y por todo el mundo y que nos va a explicar también algún proyecto que ha hecho, pero bueno. Eso es lo que tenemos y vamos a comenzar de inmediato. Así que pasamos al comienzo del panel. Insisto, se van a presentar en 5 minutos cada uno de los agentes participantes y luego vamos a mover un debate de todo lo que se interesa. ¿Vale? Así que vamos por orden alfabético para que nadie se moleste. Vamos a comenzar por Altran. De Altran nos acompaña Alicia... ya estamos. Es que los he hecho 20 veces, pero me equivoco. Gemma Vázquez. Perdón. Gemma Vázquez, que es la responsable de acuerdos con las universidades del Departamento de Recursos Humanos de Altran. Como casi todos, psicóloga. Sí, soy más bien filóloga y luego con máster en Recursos Humanos. Muy bien. Y mientras ella habla, como me ha prestado un vídeo, yo lo voy a poner en fondo, pero ya puedes empezar. Sí. Gemma. Bueno, me han dejado a mí la primera. Gracias a todos por estar aquí. El vídeo que vais a ver es global de todo lo que hacemos en la compañía. Veréis que Altran está en todos los sectores, ¿vale? Está en el sector de telecomunicaciones, pero luego toca todos los sectores de la sociedad. Y hemos querido pues, implementar un poco qué hacemos dentro de lo que es Altran. Yo, como además de ser la responsable de acuerdos en universidades y demás, soy responsable del programa Becados, ¿vale? Dentro de lo que es Altran. Nosotros tenemos un programa muy específico en el que son de 6 meses a 12 meses, ¿vale? Son proyectos reales que se realizan en la compañía. No se ve. Debe ser doble pantalla. Bueno, yo sigo. Vale. El hecho que venga aquí para hablaros del programa Becados es que para nosotros es muy importante. Nosotros tuvimos el año pasado unos 300 alumnos en prácticas dentro de Altran en todos los sectores, ¿no?, que tocamos. De ellos se han quedado, no os puedo decir, se han quedado el 100% porque no sería real, ¿vale? Pero sí se ha quedado una gran parte en proyectos que tenemos dentro de la compañía. Estos proyectos pueden tocar la etapa de I+D o todo lo relacionado con proyectos que tenemos y trabajamos para otras compañías, ¿vale? Ahora mismo en Altran, aquí en España, somos unos 3.700 empleados, ¿no?, más los alumnos en prácticas, y en el mundo somos 44.000, ¿vale? Es una cifra muy importante y somos una empresa muy consolidada. Bueno, no sé si estáis pendientes de... ¿Se pone o no el vídeo o pendientes de mí? Bueno, ¿qué os quiero comentar? Que nosotros, como los alumnos que tenemos en prácticas dentro de Altran, entran dentro de un programa, ¿no? Un programa que nosotros llamamos Beca in Altran, en el que se os hace un seguimiento durante los 6 meses, se os pone un tutor, tenéis cursos de formación, tanto en competencias como en la parte técnica, porque creemos, como somos una consultora tecnológica, al final tenemos que ir siempre viendo en qué carecemos y en qué podemos formarnos, ¿no? Los proyectos son siempre, como podéis ver aquí, son todos los sectores. Bueno, esto es una de las fiestas, comentaros que nosotros todas las fiestas, los alumnos en prácticas vienen a ellas, hemos querido ponerlo así un poco para que también lo veáis, de todo lo que estamos realizando en Altran. El hecho que vengamos para explicar todo esto, además que aquí estamos cerca de aquí, estamos cerca de nuestra sede central, está cerca del Plenilunio, y ahí tenemos nuestro hub tecnológico, ¿vale? Y que es importante que sepáis que todo lo que estamos haciendo
es esto que estáis viendo aquí. Son proyectos que estamos desarrollando nosotros, ¿vale? Aquí en España o en el resto del mundo. Bueno, además esto es porque tenemos una fundación que intentamos acercar también las tecnologías a los niños, ¿no? Para intentar las vocaciones, ¿no? que tengan en un futuro. No quiero enrollarme más porque se va a acabar dentro de poco el vídeo, pero sí que me gustaría que si tenéis alguna pregunta para luego para el final, que os la vayáis pensando y me vayáis comentando. Esta es la fiesta que tuvimos en Navidad, cuando salían así cosas y proyectos que nosotros estamos haciendo. Relacionados con todo, con el Internet de las cosas también, ¿vale? Porque es algo bastante importante que tenemos dentro de Altran y damos conferencias dentro no solamente para la gente de Altran, sino fuera de lo que son nuestros empleados, ¿vale? Estamos en todos los sectores, como podéis ver aquí, dentro de lo que es Altran. Estas son lo que hacemos. Bueno, esto fue, no creo que decir que esto es lo que hacemos solamente, las fiestas, ¿no? Pero sí que apostamos por el talento y apostamos por que venga la gente y que haya un buen clima laboral dentro de lo que es Altran. Y ya dejo mi turno para mi contexto. Me das paso, me presento yo. Muy bien, pues pasamos ahora a AMETIC. AMETIC es la asociación de las empresas de las TIC más experta y más reconocida y con más experiencia en el sector, y nos acompaña de AMETIC Juan Mora Vega, que es el director de Industria 4.0, Talento Digital y Eventos de AMETIC. Buenos días a todos. Lo primero que alucino es que solo hay 4 chicas en toda la sala, ¿sabes? Esto ya es un tema que me empieza a preocupar, porque una de las cosas y de los temas que estamos trabajando en AMETIC precisamente es esa brecha digital que existe hoy en día y que en gran parte está motivada por las vocaciones, y que como se llaman las vocaciones STEM, las vocaciones de ciencia, de tecnología, de ingeniería y de matemáticas. Y en segundo lugar, la incorporación de la mujer en el mundo laboral, ¿no? Entonces, yo creo que esta sala demuestra un poco cómo estamos en España, ¿no? Que no estamos muy bien, la verdad. Entonces, AMETIC es, como decía José Javier, es la Asociación Española de las Empresas de las Tecnologías de la Información. Aquí hay compañías como Samsung, Siemens, Google, Facebook, Accenture, Indra, etcétera. Es decir, como veis, muchas escuelas de formación, universidades. Entonces, la misión de AMETIC es representar a todos los asociados, que son más de 1.500, ante las instituciones españolas y las instituciones internacionales. ¿Para qué? Para poder orientar todos los programas, todos los consorcios, todos los fondos, las subvenciones, hacia lo que el sector de las TIC necesita, hacia lo que nos dicen nuestros asociados que se necesita. Entonces, mirar ejemplos como que Europa destina en Horizon 2020 900 millones de euros para el desarrollo de las tecnologías de la información en España. Entonces, nosotros, dentro de la parte que representamos a las empresas de las tecnologías de la información, lo que decimos es en dónde se deberían aplicar estos fondos para que los que estáis aquí tengáis oportunidades de trabajar en las compañías españolas. ¿A base de qué? Pues a base de hacer crecer estas empresas, a base de favorecer las startups, favorecer el autoempleo, que se dinamice todo el tejido empresarial de tecnologías de la información en España. Es decir, nuestro trabajo consiste en que una compañía, por ejemplo, como Samsung puede ir a hablar con la Comunidad Europea o puede ir a hablar con el gobierno, pero porque tiene representación, porque es una compañía que es grande, pero no tiene representatividad. Nosotros tenemos a 1.500 empresas. Nosotros estamos, mi compañera Ida, que está haciendo fotos, yo no tengo una chica, somos 50% chicos y chicas. Nosotros estamos sentados con el ministro de Industria, estamos sentados con el ministro de Educación, estamos sentados, es decir, con Red.es, que es como sabéis, la agencia de la sociedad digital en España. Entonces, lo que estamos es constantemente intentando impulsar proyectos, desarrollos, etcétera, que tengan que ver con el fomento de las tecnologías de la información en España. Yo lo que quería comentaros es, hay una iniciativa europea, nosotros, que se llama la Digital Skills and Job Coalition, especie como una coalición de trabajos y de conocimientos digitales en Europa. Esta iniciativa, la Digital Skills and Job Coalition, lo que promueve precisamente es el desarrollo del conocimiento y del talento digital en los diferentes países de Europa. Ellos han lanzado una iniciativa que se llama The Digital Opportunity Trainership, que significa que las empresas que quieran se están apuntando para poder alojar a alumnos como vosotros, que están ya terminando sus carreras profesionales o que están a punto de terminarla,
para que empiecen a trabajar en prácticas. Es decir, cuando tú terminas la carrera, evidentemente, y sobre todo vosotros tenéis un conocimiento brutal, pero luego en las empresas se necesita que eso se convierta en la práctica. Esta iniciativa, que se llama Digital Opportunity Traineeship, lo que consigue es que compañías a nivel europeo lo que solicitan es una serie de perfiles de estudiantes que quieran trabajar y que hacer prácticas en estas compañías. Entonces, ya es darle a vuestro currículum, aparte de los estudios que tengáis, aparte de los grados, aparte de los másteres que podéis realizar, es que tengáis una experiencia práctica. Esto es una iniciativa que la Comunidad Europea lo que subvenciona son 500 euros al mes para cada uno de los estudiantes que participen en estas empresas, más luego lo que la empresa quiera dar. Lo que aporta Europa son 500 euros. Se intenta también fomentar la movilidad, es decir, que los que estáis en España y podéis trabajar en una empresa en Alemania, en Inglaterra, en Francia, en Italia, etcétera, y que además tengáis el alojamiento pagado y que tengáis unos pequeños ingresos para poder sobrevivir. Ya digo que aparte luego las propias empresas pues tienen otras incentivos. Entonces, nosotros lo que estamos es trasladando a todas estas empresas, estas 1.500 empresas que os he dicho que hay en España, para que en un portal que se ha creado ubiquen sus necesidades, sus perfiles, y que vosotros podáis aplicar a este tipo de perfiles. Y que tengáis la oportunidad de no solo de poder hacer prácticas, sino de darle un impulso a vuestra carrera profesional. Y por último, lo que quería deciros es que también dentro de AMETIC, relacionado con los que estáis aquí, estamos trabajando en acuerdos con universidades, con escuelas como esta, en la cual tenemos 3 iniciativas. Una es empresas que están dentro de AMETIC que quieran incorporar a profesionales. Lo que hacemos es un programa de formación específico en lo que ellos necesitan. Es decir, muchas veces yo soy ingeniero técnico de telecomunicaciones, soy ingeniero teleco, pero yo necesito un perfil específico de esto. Entonces, estas compañías lo que hacen es, a través de la escuela, hacer algunos cursos de formación específicos en lo que ellos necesitan. Imaginaos, como un ejemplo tonto, pues Siemens hace un curso específico de... Entonces, los alumnos que se apuntan luego pasan a formar parte de Siemens como empleados. No todos, pero aquellos que han demostrado pues mayor capacidad dentro de la escuela. En segundo lugar, es que estamos intentando también formar el autoempleo. España es un país donde el emprendimiento, aquí tenemos una empresa de emprendimiento, como te digo, pero el emprendimiento es bastante escaso. Entonces, lo que estamos intentando también es fomentar que el autoempleo, y más en temas digitales, es muy posible, porque las tecnologías habilitadoras están ahí. No hace falta ser una empresa, y vosotros tenéis unos conocimientos técnicos brutales para poder iniciar todo esto. Entonces, estamos buscando subvenciones, colaboraciones con empresas, etcétera, que os permitan crear vuestras propias empresas, vuestros propios negocios, y también que tengáis la oportunidad luego de aplicar lo que habéis desarrollado en empresas grandes. Es decir, imaginaos que yo os pongo en contacto con una compañía como Samsung para que podáis desarrollar aquel proyecto que vosotros hayáis trabajado. Y por último lugar, tenemos una labor también de concienciación. Es decir, España es un país donde no se premia el talento digital, es un país donde hay una brecha digital importante. Si miráis las listas, somos el 40 y tantos por encima de Andorra y Macao, y el resto están por encima de nosotros. Entonces, lo que estamos intentando es que realmente el talento digital y las tecnologías de la información recuperen terreno en España. Entonces, a partir de aquí, luego yo, encantado de contaros cualquier otra o daros más detalles de todas estas iniciativas que yo creo que pueden ser interesantes para vosotros. Muy bien, gracias Juan. Seguimos con el turno de presentaciones. ¿Quién soy? ¿Qué hago? Ahora le toca al Colegio Profesional, la Comisión de Empleo y Empresas. Laura, ¿verdad? Sigue la mesa. ¿Sigo usted? No, ningún problema. Estamos entonces con Price Waterhouse. Vale, perdón. Nos hemos cambiado. Laura Orgaz Hernando es técnico de selección de Price Waterhouse y lógicamente estudió pedagogía del trabajo y una serie de cuestiones, y pertenece al Departamento de Recursos Humanos, y también podemos hablar de reclutamiento, de oportunidades con ella, pero bueno, primero va a presentar a Price Waterhouse Coopers. Eso es, gracias. Bueno, como ya bien os han introducido, soy Laura Orgaz y trabajo en el equipo de selección de PwC, y de hecho estoy bastante ligada a lo que son los procesos de reclutamiento de perfiles como los vuestros, ¿no? Perfiles de titulaciones técnicas que incluimos en nuestro departamento de consultoría, y bueno, pues al final son personas que tienen las mismas preocupaciones y expectativas que vosotros, ¿no? Así que también espero estar aquí no solo para contaros un poco a lo que nos dedicamos, que también, para que lo conozcáis si no lo hacéis ya, sino pues para ayudaros, ¿no? Para cualquier tipo de cuestión que os surja, en referencia a lo que os viene por delante, que es la trayectoria profesional.
Bueno, no sé si conocéis PwC, si habéis escuchado hablar de la firma. Posiblemente sí, pero no sé hasta qué punto de la orientación tecnológica que tenemos, ¿no? Porque habitualmente es verdad que cuando se piensa en una Big Four siempre se piensa en el perfil de ADE, en el auditor, y no tanto en el perfil de un informático, un telecomunicaciones, un ingeniero industrial, ¿no? Y eso es algo que es cierto que tenemos en nuestra lista de deberes y que tenemos que cambiar, ¿no? El dar a conocer que sí que hacemos cosas así y que de hecho el porcentaje de recién titulados que se incorporan de titulaciones de ingeniería cada vez es más y más grande, ¿no? El año pasado fue un porcentaje brutalmente grande si lo comparábamos con años anteriores y este año la línea es seguir así. Entonces, bueno, os explico un poco lo que hacemos. Me voy a centrar específicamente en los perfiles más tecnológicos, ¿no? Que entiendo que también será lo que os encaja hoy, pero bueno, que sepáis que somos una firma de servicios profesionales, tenemos en torno a unos 200.000 profesionales en el mundo y prácticamente oficinas en todos los países, ¿no? En pocos países no tenemos oficina de PwC. Aquí en España concretamente somos 4.000 profesionales y bueno, nos dividimos, como os decía, en 4 líneas de negocio. Estaría la parte de auditoría y consultoría, que son las dos más grandes, pues bueno, me imagino que también por ende, por lo que más nos conocéis, deals o transacciones económicas y para finalizar el despacho de abogados, Tax and Legal Services. ¿Dónde tenemos perfiles tecnológicos? En todas, y de hecho me diréis, bueno Laura, en Tax and Legal Services no, bueno pues a modo anecdótico, hace bien poco también incorporamos un informático que se dedica a la automatización de procesos de negocio dentro del ámbito de la abogacía. O sea que como veis, cabida tenéis prácticamente en todos los sitios. Concretamente, ¿dónde es más recurrente, ¿no? Bueno, pues tenemos el departamento de SPA dentro de lo que es auditoría. Aquí lo que hacemos es auditoría de sistemas de gestión, ¿vale? Y bueno, pues ahí sí que es cierto que prácticamente el perfil recurrente es ese, el de ingeniería de informática y de telecomunicaciones. Luego, por otro lado, tenemos todos los equipos de consultoría más tecnológicos. Lo que nosotros hacemos es consultoría desde un punto de vista más funcional, ¿no? Y por eso igual también es más difícil el haceros entender lo que nosotros realizamos, ¿no? Porque digamos que no vais a hacer el desarrollo de una aplicación, de un producto para un cliente, sino que lo que vais a hacer es más bien acompañarles a mejorar y eficientar sus procesos, ¿vale? Dentro de lo que es Technology o el departamento de consultoría tecnológica. Como veis, es un rol bastante más funcional que al final pues también supone muchos retos, ¿no? Pues de relación con el cliente, de poder proponer una solución a un problema, que al final también es para lo que se han preparado durante todos estos años de formación ingenieril. Aquí, bueno, pues proyectos de todo tipo y a día de hoy me gustaría pues a lo mejor enfocarme más en la parte de transformación digital, en la que estamos creciendo mucho. También tenemos muchos procesos de optimización de sistemas de la información y a día de hoy lo que está siendo un boom desde hace 2 años, que de hecho empezamos también nosotros en esa ola de robótica y automatización de procesos, ¿no? Es algo que la verdad está muy en boga y desde luego os animo que también os incluyáis en algo así, porque al final también el dotar a vuestro perfil de algo diferencial, ¿no? Y que hay poquito en el mercado, pues también es algo muy interesante. Lo que hacemos es automatizar procesos de negocio e implantar robots, ¿no? en las empresas que puedan liberar a los profesionales para que puedan hacer tareas, bueno, pues quizá que aporten más valor, ¿no? y que a día de hoy no puede hacer todavía un robot, pero sí un humano, ¿vale? Por ejemplo, eso es un ejemplo de proyecto que está bastante en boga hoy. También tenemos un departamento de Data Analytics. Bueno, pues entiendo que conocéis, ¿no? Lo que se hace en un equipo de Data Analytics al final es analizar datos y bueno, pues utilizar toda esa potencia que tienen los datos para proponer soluciones de negocio, ¿vale? Es un equipo que también está creciendo mucho y en el que también estamos incorporando perfiles. Entiendo que todos aquí, si estáis hoy, es porque os ha picado ciertamente el gusanillo de la consultoría, ¿no? y que tenéis esa curiosidad por ella. Yo por mi parte sí que me gustaría animaros, al final, bueno, pues es una decisión trascendental la que hacéis a día de hoy en cuanto a qué tipo de perfil queréis tener, ¿no? A lo largo de vuestra trayectoria profesional. Sí que es cierto que yo creo que un entorno de consultoría para los primeros años es algo muy retador y bastante productivo en temas de formación, ¿no? Porque esto es una escuela. A mí siempre me gusta decirlo, no es lo mismo aprender en varias casas, ¿no? De varios clientes, aprender diversas formas de trabajo, procedimientos, formas de hacer, que luego también puedes implantar ciertamente ¿se me estaba escuchando bien? Espero que sí. Vale. Luego puedes implantar ciertamente en otra casa, ¿no? Al final cuando trabajas, bueno, pues para un cliente concreto, pues sí que es cierto que a lo mejor, bueno, pues tienes una óptica a lo mejor más limitada en cuanto a formas de hacer, ¿no? Tienes otras cosas muy positivas también, pero en consultoría, bueno, pues a lo mejor amplías un poco el espectro de proyectos.
Y poco más que contaros. Yo sí que os animo, antes estaba comentando el compañero que bueno, pues a día de hoy estáis con exámenes, estáis a tope, yo entiendo que estáis en cuarto y que estáis finalizando, pero sí que yo en torno a procesos de selección me gustaría más enfocarme a la parte de empleo y no tanto a prácticas, más que nada porque vosotros entiendo que estáis finalizando ya los estudios. No sé si os planteáis seguir con máster o no, luego creo que también saldrá en la mesa de debate este tema, pero bueno, que sepáis que os ofrecemos oportunidades de empleo, que estamos a día de hoy con el proceso de selección abierto y que sí que os pediría que hagáis un esfuerzo si os interesa este ámbito y la firma y que lo hagáis cuanto antes, ¿vale? Porque llevamos con el proceso de selección desde septiembre, todavía quedan muchísimas oportunidades, pero es verdad que en torno a junio, que es cuando vosotros termináis los exámenes, me imagino, es cuando ya las oportunidades están bastante limitadas, porque cerramos los procesos de selección en torno a esa fecha, para incorporaciones en septiembre, ¿vale? Así que sí que os animaría a que pues empecéis ya a moveros y que a lo mejor no lo dejéis para cuando sea demasiado tarde, que luego nos llega un perfil muy bueno y decimos, jo, qué pena que no se puede ya contemplar en el proceso porque no llegamos a tiempo, ¿vale? Así que nada, cualquier duda que tengáis, lo dejo aquí, que no sé si me pasa de los 5 minutos, cualquier duda que tengáis, pues también os animo a que luego me planteéis lo que queráis, que estoy para ayudaros, ¿vale? Muchas gracias. Muchas gracias, Alicia. Muy ilustrativa. Yo hoy me muchas gracias, Laura. Creo que ha sido bastante estimulante lo que has dicho y creo que para el debate has lanzado ya varios desafíos. Bueno, pasamos a Randstad. Randstad, que es la portavoz de esta casa, nos acompaña una vez más Rubén Berrocal. Rubén Berrocal es IT Business Manager. IT es, pues, cuando quieras, Rubén. Muchas gracias. Bueno, lo primero, buenos días a todos. Un placer poder coincidir con muchos de vosotros, que además veo caras conocidas. Randstad Technologies, que es de la división de la que formo parte, es dentro del grupo Randstad la vertical que se dedica a la detección de talento y a acompañar a nuestros clientes como partners de talento en sus procesos de transformación digital. Esto es en cualquier delivery, es decir, ya sea a través de proyectos o ya sean procesos de selección directa, allí donde vean las compañías que tienen impacto estratégico en la organización, las incorporaciones que vayan a realizar. Por daros unas cifras a nivel grupo, Randstad está presente en 48 países e intervenimos diariamente en la vida profesional de 500.000 personas, que a mí particularmente son cifras que me llaman la atención. ¿Esto qué nos permite? Nos permite sacar una cantidad de información del comportamiento del mercado laboral muy grande y llevándonoslo al comportamiento del sector TIC o del sector IT, pues os voy a dar una serie de datos que yo creo que para mí son bastante relevantes y son relativos únicamente a España. Para los que queráis información internacional, pues podéis verlo también en la web, pero únicamente relativos a España. El 65,5% de las empresas del sector, bien de las telecomunicaciones o sector tecnológico en general, están incrementando sus plantillas y van a seguir haciéndolo en el año 2018, además de una manera intensa. Existe una elevadísima rotación, esto es, que de las plantillas sale gente de manera voluntaria todos los años y en el 40% de las compañías se está produciendo de una manera elevada, ¿vale? Es decir, está resultando muy complicado para las organizaciones retener el talento tecnológico, lo cual, pues cuando esto se ha convertido en una estrategia para las compañías, es un problema, ¿vale? 3 de cada 10 trabajadores del sector IT está actualmente buscando empleo, es decir, traigo buenas noticias, el año que viene vais a tener trabajo todos, traigo malas, 3 de cada 10 de vosotros no vais a estar a gusto donde estáis, probablemente no va a cumplir con las expectativas de empleo, simplemente por pura estadística. 6 de cada 10 empresas de IT están teniendo problemas para encontrar talento y existe un desajuste para la empresa cuando nos está diciendo no hay ajuste en competencias técnicas, no hay ajuste en motivación y esto os lo voy a decir en mayúsculas, esto último, no hay ajuste en idiomas. De verdad, el inglés, si no os habéis puesto las pilas ya, hacedlo con urgencia. Es decir, porque estamos viendo, nos comentaba antes la compañera de Altran, ¿no? Tenemos un hub tecnológico aquí. Cada vez más las organizaciones multinacionales empiezan a apostar por España porque es un sitio donde de verdad el talento tecnológico está muy bien posicionado respecto al resto del mundo. No solo tenemos una educación elevada, sino que además tenemos una capacidad de improvisación. Es un elemento latino, pero es así y en otros países no ocurre, ¿no? Yo cuando hablo con mis compañeros de Holanda, sí es cierto que si les sacas de la ruta marcada les cuesta un poco más, ¿no? Los españoles, italianos, etcétera, sí tenemos esa capacidad de improvisación.
pero cuando quieren montar un hub digital o un hub tecnológico en España, nos encontramos con que si tenemos que hablar con los compañeros de San Petersburgo o los compañeros de donde toque, tenemos dificultades, con lo cual, entre ceja y ceja os diría. Un 39% de las empresas está afirmando que no tiene salarios competitivos, y esto puede ser un círculo vicioso. Si no somos capaces de invertir en tecnología, no vamos a generar productividad, porque al final somos, me parece, estamos en el puesto 31 en productividad, siendo una economía como somos, que evidentemente somos top 20, pues la productividad es muy baja. Si a través de la tecnología no tenemos productividad, va a ser muy difícil que podamos obtener salarios competitivos. Con lo cual, de verdad, mi resumen es este, es decir, hay una serie de cifras que nos dan una clara indicación, y es por dónde nos lleva el mercado, que claramente camina hacia una tecnologización, hacia una transformación digital en todos los sectores, pero no está existiendo suficiente gente para cubrir esa demanda, y cuando por fin conseguimos ese matching, el grado de distancia entre expectativa y realidad es elevado, tanto de la empresa hacia el profesional como del profesional hacia la empresa, ¿vale? Porque sigue habiendo problemas de rotación y sigue habiendo problemas, bueno, pues de insatisfacción laboral en algún modo. No sé si... Sí, me voy a poner el vídeo. Sí, perfecto. Si queréis os resumo antes de que lo pongan, pero es un poco el planteamiento que nosotros lanzamos. Yo creo que no se oye. Bueno, básicamente nosotros como compañía de recursos humanos venimos de un sector tremendamente tradicional, pero no somos ajenos a la transformación digital. Es decir, cada vez más la tecnología se está embebiendo en nuestros propios procesos productivos, en la manera de comunicarnos con candidatos, con clientes, pero lo que no podemos en ningún caso es desatender el toque humano. Es decir, al final en un proceso de selección yo me puedo apoyar en booleanos, me puedo apoyar en herramientas de machine learning para ser capaz de detectar desde el punto de vista de currículum qué persona reúne las capacidades o los skills técnicos, pero lo que de verdad va a hacer exitoso las carreras profesionales, un cambio laboral o que os incorporéis a una empresa y que de verdad podáis desarrollar carrera allí, son los aspectos como nosotros en recursos humanos solemos decir, de perfil blando. Es decir, que tú tengas realmente un ajuste a la cultura de la compañía, que tengas un ajuste evidentemente al puesto de trabajo, y también, ¿por qué no decirlo?, que tengas un ajuste con la persona a la que reportas, porque si encajas perfectamente con la compañía, encajas perfectamente con el puesto de trabajo, pero con tu jefe no, eso está llamado lógicamente al fracaso, ¿no? Entonces ese toque humano en los procesos de selección, por mucho que tecnologicemos todas las actividades, que lo estamos haciendo, de hecho tenemos una aceleradora de startups, que es el Randstad Innovation Fund, que bueno, pues se invierte en compañías que tengan una función de recursos humanos, pero que tengan base tecnológica, pero en ningún caso lo vamos a hacer renunciando a lo que es la esencia de un proceso de selección y del mundo de recursos humanos, que somos las personas, en definitiva. Bueno, muchísimas gracias. Pasamos al siguiente. Hay que dejar espacio para que... Sí. Pasamos a TICJob. TICJob ha venido con nosotros Rubén Fuentes Pino, también colabora mucho esta compañía históricamente porque se mueve mucho a nivel con el colegio, a través de Maximilian, que está en Colombia, porque se mueve mucho a nivel internacional y está específicamente dedicada a TIC. Rubén Fuentes Pino es su director comercial. Buenas a todos, soy Rubén. Como comentaba él, somos un portal de empleo, ¿vale? Un portal de empleo, pero solamente especializados en perfiles de informática, más la parte de desarrollo y la parte también de telecomunicaciones. Solamente admitimos clientes que vayan a publicar ofertas relacionadas con este sector. Muchas veces hay algún despistado que le tenemos que dar el toque para que borre esa oferta que no corresponde, ¿vale? Y al mismo tiempo también somos un poco críticos con los candidatos que se inscriben a nuestro portal, ¿vale? Eliminamos cualquier tipo de intruso que no sea del sector, ¿vale? Siempre damos esa oportunidad, ¿no?, al que tenga un curso y demás, ¿no?, para esos primeros empleos, pero somos muy rigurosos y no admitimos otro tipo de perfiles, ¿vale? Tenemos que ser una comunidad puramente TIC, ¿vale?, o IT como se dice en inglés. Comentaros que venimos de Bélgica, también tenemos presencia en Francia, en Alemania, en Luxemburgo. Como decía Max, nuestro fundador aquí en España también lo ha montado en Colombia, y ahora en un mes vamos a abrir la división de Chile. Yo no voy a hablar mucho de nosotros, ¿vale?, de TICJob, sino simplemente quería comentaros dos apuntes importantes, datos interesantes para vosotros, como puede ser que el perfil más demandado en vuestro sector es el experto en redes,
ya sea Cisco, ya sea la que sea, ¿vale? Y por otro lado, el mejor pagado, seguridad. La ciberseguridad es una parte del futuro y además donde más déficit hay, ¿de acuerdo? La parte Big Data, ¿no? Para la parte más de desarrollo y analítica de datos, pero sobre todo también la parte de ciberseguridad. Un junior en ciberseguridad está cobrando 20 y tantos mil euros al año, ¿vale? Un senior ya nos podemos poner en 60, 80, 100.000 euros anuales, ¿vale? ¿Qué piden? ¿Qué valoran las empresas? El inglés, como decía él, y el inglés no el B2 que todos sacamos, ¿vale? Capacidad de comunicarse verbalmente, oralmente, ¿vale? De nada sirve que... A nivel de programación a lo mejor es menos importante, ¿no?, esa comunicación oral, pero en lo vuestro exactamente la comunicación por un lado con el cliente. Por otro lado, grandes empresas multinacionales son las que arrastran el talento de telecomunicaciones, ¿no? Con lo cual vais a tener interlocutores de Holanda, de Alemania, de Estados Unidos, de 1000 sitios, ¿vale? Y yo aquí os doy un pequeño consejo. Los primeros años de carrera profesional, la pasta está bien, ¿no? Pero vais a tener tiempo de ganar y tampoco os van a pagar mal al principio, ¿vale? Pero pensar vuestra carrera en un medio plazo, es decir, apostar por la formación y luego esas habilidades comunicativas que os van a servir para trabajos como de preventa, etcétera, etcétera, ¿no? que requieren esas habilidades comunicativas, también al principio las vais a poder exponer de cara a una entrevista. Muchas veces no sabéis lo que queréis y eso es lo que tenéis que tener claro en un principio, ¿no? Saber lo que queréis y pedir formación a las empresas. Luego Randstad o cualquier empresa seleccionándoos ven que en un año habéis cambiado de empresa 4 o 5 veces por una subida de 150 euros o lo que sea. Ese perfil ya les chirría, ¿no? Y luego también otro consejo que os quiero dar es pensar que vuestro currículum no lo va a leer normalmente un ingeniero de telecomunicaciones, lo va a leer un psicólogo, un especialista en recursos humanos, ¿vale? Pero no tiene tanta capacidad técnica como vosotros, ¿no? Y esa unificación del lenguaje es vital. Mejor poner todo lo habido y por haber, porque como os apoyáis con herramientas, ¿no? Obviamente ellos tienen unos tiempos, unos trabajos de macheo y demás. Muchas veces si esa palabra que ellos están buscando no la encuentran en vuestro currículum, os van a descartar y a lo mejor sabéis perfectamente realmente ese requisito técnico, ¿no? Por eso, poneros en la mente del reclutador, que no es un profesional técnico, fomentar el inglés sobre todo, ¿vale? Y pedir certificaciones. Los primeros años las certificaciones de estos fabricantes suelen ser caras, ¿vale? Así que os la financie la empresa en los primeros años, porque luego todas las ofertas que veo, inglés, se valorarán certificaciones Cisco, Red Hat, etcétera, 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 ¿vale? Así que no tengáis miedo al mercado y las habilidades comunicativas, las soft skills que les llaman ahora, entrenarlas. Esto se entrena, no digáis, no, es que yo soy así y así voy a ser, ¿no? O sea, al igual que se entrenan otro tipo de habilidades, estas habilidades también se entrenan, ¿no? Y el perfil, por ejemplo, de preventa, para saber las necesidades de un cliente con conocimientos técnicos, es complicadísimo, ¿no? Yo, para mi departamento, para reclutar comerciales, es difícil, ¿no? Pues ya si le ponemos un componente técnico, se complica la historia mucho, ¿no? Por eso, fomentar esas habilidades que os van a servir para todo, para encarar una entrevista y sobre todo para luego tener un mejor puesto de trabajo. ¿Vale? Muy bien, pues gracias Rubén. Y pasamos yo a la última presentación. Bueno, gracias, has contestado ya casi la mitad de las preguntas que van a hacer, pero bueno. Esa es la idea, que ahora intercambiemos. Concluimos las presentaciones con nuestro colegio profesional. El presidente de la Comisión de Empleo, Isidoro García, lleva la bolsa de trabajo desde hace 20 años, que es la bolsa de trabajo más grande que hay en España, y sé que me están escuchando en la consultora, de ingenieros técnicos de telecomunicaciones. Si estamos, oído, en 40.000 profesionales en el mercado y estamos en un paro entre el 4 y el 5%, hay parados 2.000. Nuestra bolsa de empleo ha llegado a tener 1.200, ahora estará en 700, la red se vacía. ¿Por qué? Porque tenemos éxito y lo vaciamos gracias a las empresas de consultoría que nos ayudan muchísimo lanzando sus proyectos, o a las grandes empresas que nos piden directamente que les mandemos gente de las 50 escuelas de España. Estando precolegiado, automáticamente se puede inscribir en la bolsa de empleo del colegio de forma gratuita, evidentemente, porque nosotros no somos consultores, somos almacenadores de profesionales y luego las empresas podéis utilizarnos a tope. Isidoro. Hola, buenos días a todos.
Bueno, la ventaja y el inconveniente de ser el último es que posiblemente diga algunos ítems que ya están repetidos, pero como colegiado y como experto en el sector, pues lo tengo que repetir, porque a pesar de que insistimos mucho con el idioma, sigue siendo un hándicap muy alto, ¿vale? Voy a hablar primero del colegio. El colegio es vuestro colegio, es el colegio de graduados de Teleco. Os pediría a todos que una vez que tengáis el título, os colegiéis. Durante un tiempo incluso os podéis precolegiar cuando estáis en la fase de anteproyecto y demás, y ya podéis participar de algunas ventajas que tenemos en el colegio. Podéis estar en la bolsa de empleo, podéis hacer cursos, podéis hacer una serie de actividades que os van a venir bien en vuestra carrera profesional. Después, la cuota que hay que pagar, hombre, si la comparáis con lo que vale una litrona, pues es un poquito alta, pero comparáis con lo que vais a ganar, es ridículo, ¿vale? Es menos de 10 euros al mes, de ese orden. O sea, comprenderéis que son 2 cañas, ¿vale? Os diría, os aconsejaría, todo lo que queráis decir en letra grande, colegiaros. ¿Por qué? Es un centro de networking, es un centro que conoce cómo va el mercado, qué se hace en el mercado, por dónde va el mercado. Y después hay otra cosa que yo me gusta repetirla, o sea, no esperéis a que el mercado esté maduro para salir del mercado. Hacer lo que hace el surfista. Si sois buenos, ir a buscar la ola. Entonces, aquí ya os han dicho algunas áreas y mercados que hoy no hay demanda y hay unos salarios brutales. Entonces, si esperáis a que ese mercado esté maduro, pues el mercado directamente os expulsará o dirá que el salario es la mitad. Pero si cogéis la ola a tiempo, es brillante. ¿Cómo os enteráis de dónde están las olas? Asociaros. ¿No? Colegio y otras asociaciones, ¿vale? Tenemos más de 120 empresas que linkan a la bolsa de empleo. Es verdad que en este momento no hay paro. Es verdad que debemos tener en la bolsa 500 600 personas, pero que están buscando constantemente, y aquí repito lo que decía Jorge Rasta, que constantemente están moviéndose y miran, oye, pues esto de verdad me interesa o no me interesa. Vais a tener empleo. Si estuvierais en, no sé, bachillerato, diría que 5 años igual hay crisis, pero en este momento vais a tener todos empleo, sin lugar a dudas. Yo os quiero dar, en mi modesta opinión, varios consejos. El idioma sigue siendo un hándicap brutal, y no vale el escrito, porque el escrito ya lo tenéis, y si no, llamas a Google Translation y te lo hace, ¿vale? Hay que hablarlo. Hoy, por suerte o por desgracia, se trabaja en equipo, y lo sabrán las consultoras muchísimo. Hoy se hace un equipo donde hay un francés, un italiano, un español y un indio, y se hacen teleconferencias, y se pone la teleconferencia de 10 a 11, y se habla en inglés. Entonces tienes que tener el inglés no del Oxford o del Cambridge, tienes que ir en inglés del indio, del chino y del alemán, ¿vale? Y del españolito. Entonces, hablar. Si vais a esos países, genial, pero en Madrid hay miles de sitios para poder hablar, ¿eh? Y hay miles de foros donde se hacen meetings para hablar inglés. Dejaros de tanto chatear, dejaros de tantas cosas, ¿eh? Y dedicarle horas a eso, ¿vale? Otro tema importante, la soft skill. Es verdad que sabéis mucho de redes, es verdad que sabéis mucho de tecnología, y yo diría que no sabéis un carajo, porque cuando salgáis posiblemente ya estéis obsoletos. Las empresas van varios años por delante, ¿vale? Y pido disculpas a la escuela, pero vamos, a todos nos ha pasado. Pero va a tal velocidad esto, y va a tal velocidad el mundo, que es muy difícil, ni siquiera para lo que estamos dentro, explicar qué va a pasar a 5, a 6, a 10 años. Cuando hablan los grandes gurús, como los de Microsoft y compañía, dice que dentro de 10 años el 60 o 70% de los puestos de empleo está por inventarse. Todos hablamos de empresa 4.0 y realmente nadie sabemos el impacto que puede tener la empresa 4.0. No hablemos de lo que es la inteligencia artificial o el ciberataque o la ciberseguridad. Sabéis que a nivel de la OTAN ya se ha considerado que la guerra electrónica es la cuarta guerra. Antes siempre se decía tierra, mar y aire, y ahora es la electrónica, ¿vale? Entonces, quedaros también con ese mensaje. Yo diría, por ejemplo, que de los perfiles, esos soft, como decía aquí mi compañero, los tenéis que practicar. Sois la generación millennium, excesivamente conectados tecnológicamente, tenéis 6 dedos, pero os falta cada día más soft. La actitud con P. Os falta un huevo de ello. A todos, ¿eh? Poneros las pilas, ¿vale? Otro mensaje. El currículum.
No le hacéis ni caso. Da pena el currículum que hacéis. Hoy hay 2 millones de páginas en Google que te explican cómo se hace el currículum. En el colegio hacemos clases de currículum. Podemos montar sesiones y yo creo que hay 1000 sitios. Bueno, desde empezando por la foto, que parece 6 kinkis, sobre todo los hombres, a que después no hay Dios que entienda ese currículum y que después, cuando los de recursos humanos quieren buscar habilidades, pues se vuelven locos. Cuando pincháis en una web de empleo, más o menos a vuestro currículum, pues le deben dedicar 15 segundos o 30 segundos. ¿Por qué? Porque con herramientas electrónicas buscan A, B y C y ahí descartan el 95%. Entonces, el currículum tiene que ir customizado a cada oferta y muy bien hecho. Algo que no le dais ni bolilla. Por favor, focalizaros a preparar el currículum, ¿vale? Y último mensaje. La carrera vuestra. Y también aquí un poco repito algunas frases ya que han dicho mis compañeros. Por suerte o por desgracia, os va a tener que trabajar hasta los 80 años. Primero, porque vais a vivir más que nuestra generación. Segundo, porque no vais a tener jubilación. Y tercero, porque hoy gente con 60, 70 años están muy activos y con mucha ganas de trabajar, ¿vale? Por lo cual hay que devolver a la sociedad algo de lo que también la sociedad os ha dado. Eso significa que vais a tener que estudiar de por vida. Y lo tenéis que asumir. Lo tenéis que asumir. Habéis cogido una ingeniería que es genial, divina, precioso, pero ese es el hándicap. Si os quedáis dormidos en la silla, automáticamente quedaréis obsoletos y el mercado os expulsará. Otro mensaje también importante. Crearos vuestra marca. Marca profesional. Hoy todos tenéis 20 cuentas de correo, estáis en Google, Instagram, Facebook, no sé qué, pero después ya, ¿y este qué hace y qué fabrica? El mercado nuestro, por suerte o por desgracia, es pequeño. Y cuando llevéis 10 años en el mercado nos conocemos todos. Salvo que estéis ahí en el back office enterrados. Entonces, tenéis que crear vuestra marca. Cuidado con lo que escribís en las redes sociales, cuidado cómo os exponéis, pero crearos vuestra marca profesional. Que cuando alguien diga Pepito Jiménez, se os conozca y se os tengáis referencia, ¿vale? Y eso es también muy importante, ¿vale? Y el último mensaje dentro de lo que os digo es una skill que cada día se demanda más, y es el perfil comercial. Sé que cuando salís de aquí queréis todos hacer el cohete a la luna, queréis hacer el desarrollo ese que salva al mundo. Desgraciadamente las fábricas se han ido a Asia, dudo que vuelvan a Europa o volver en la forma que las teníamos antes. Cuando yo terminé teníamos ahí a un Ericsson, un Alcatel con 20.000 personas. Hay una demanda cada día más de perfil comercial. Ya si eres comercial te lo dirá el tiempo, pero el perfil. ¿Y por qué? Pues como decía aquí mi compañero, vamos a ver un cliente, ir al comercial, pero ir al soporte técnico. Y el soporte técnico tiene que entender lo que dice el cliente. Y tiene que entenderlo y después venderlo en la empresa. Y venderlo bien, porque si el cliente quiere un pájaro verde y tú has entendido un pájaro rojo, seguro que el comercial la fastidia en la oferta y esa empresa no vende y tendrá problemas de cuenta de resultados. Si tú coges, incluso no vas al cliente, estás dentro, imagínate estás en I+D y estás genial con tu proyecto, pero necesitas dinero o necesitas recursos. Tienes que ir a tu jefe y venderte muy bien, y vender muy bien tu proyecto para que tu jefe te aporte o el dinero o los recursos. Incluso tienes que ser comercialmente internamente de la empresa. Y si tú dentro de un año quieres pedir un aumento de salario, tendrás que venderte bien también dentro de la empresa, tampoco vale pisar cuellos, para que tu jefe reconozca tu valía y te suba el salario, ¿vale? A vuestra disposición para lo que queráis después. Gracias. Muy bien, gracias Isidoro, muy ilustrativo lo resumen que has hecho, creo que bastante acertado. Y ahora es vuestro momento. Siempre la primera la difícil, os podemos ayudar para la primera, pero yo pido que hagáis la primera, que ya verás la que se va a liar. Venga, vamos. Hola, muy buenas. En primer lugar, gracias a todos por vuestro tiempo y por vuestros consejos. Y yo tenía dos preguntas. La primera me la respondiste en la charla que tuvimos en el colegio, pero creo que es importante y creo que es interesante ahora que estamos todos reunidos porque creo que va a haber diferentes opiniones al respecto. Y es que cuando nos enfrentamos al mundo laboral podemos hacer o bien un máster o bien están muy demandadas, como bien habéis comentado, las certificaciones. Ambas tienen cosas buenas y cosas malas, pero sí que creo que es interesante, a ver si nos podéis dar una idea global de qué sería más interesante proponer, porque más o menos las certificaciones depende de qué se hagan,
valen casi como un máster o incluso más, porque por ejemplo alguna de las que habéis mencionado, por ejemplo la de Cisco, es una certificación bastante cara, aunque muy demandada, pero muy cara. Yo creo que la respuesta depende, y depende de a qué te quieres dedicar, fundamentalmente. Al final, si te quieres dedicar a algo muy específico y tienes las ideas muy claras, sí que creo que es muy bueno hacer un máster de especialización o una certificación concreta. De hecho, también, bueno, animaba antes, no sé si ha sido Isidoro o el compañero de TikTok, a que cuando entráis en una empresa, lo primero que tenéis que pedir en términos de formación es la certificación, ¿no? de aquello que estáis haciendo, y de hecho es algo que yo también apoyo y confirmo, pero quizá las certificaciones, bajo mi punto de vista, creo que pueden ser más interesantes cuando ya también conoces un poco la herramienta en la que te estás certificando, ¿no? Porque al final lo que también creo que te prepara muy bien para una promoción de tu perfil, y a lo mejor no tanto para una entrada, ¿no? en ese perfil concreto. Y respecto al máster, ahí yo también tengo un poco la duda, ¿no? Y realmente también depende de a lo que te vayas a dedicar. Y nuevamente, si te vas a dedicar, por ejemplo, al mundo de la consultoría, para nosotros, y te pongo el ejemplo, por ejemplo, de PwC, no es diferencial como tal el tener un máster habilitante de ingeniería, pero sí que evidentemente se nota también un perfil que viene con el máster, y al final se nota mucho en temas de soft skills, que estábamos hablando. Yo creo que al final se madura mucho también en 2 años adicionales de estudios, y también es cierto que el máster habilitante yo creo que te da una óptica a lo mejor un poco más amplia, ¿no? en términos de lo que se hace. Se empiezan a introducir ciertas materias de gestión y a lo mejor no tan técnicas, que también te preparan un poco para el mundo de la empresa, ¿no? Y te abre quizá las miras en torno al terreno profesional. Es mi opinión, no sé. Yo por complementar lo que comenta Laura, estando prácticamente de acuerdo en todo lo que has afirmado, sí creo que es importante que si vas a escoger un máster sin haber tenido todavía una experiencia profesional, es porque tienes que tener clarísima que esa es la vocación, si no quizás no tenga sentido, porque yo particularmente cuando me enfrenté a mi primer empleo, quizás no sabía muy bien si esa iba a ser la carrera profesional que efectivamente iba a tomar. 2 años después veo que efectivamente este es el camino, y es cuando lo complemento. Me da igual si es máster o certificación, pero la certificación al final lo único que hace es habilitarte que hay un externo que dice que efectivamente tú sabes trabajar de una determinada manera, ¿no? Pero yo creo que también en ese sentido el paradigma está cambiando, en cuanto a que las titulaciones empiezan a perder peso conforme vas teniendo experiencia. No hagáis simplemente un máster, una certificación, por pensar qué os va a dar la titulación, porque puede que no seáis capaces de amortizarlo y es una inversión económicamente fuerte. Hacedlo porque creéis que ese conocimiento os va a convertir en un mejor profesional. Es decir, yo he hecho un Executive MBA hace 8 o 9 años, os puedo garantizar que nadie me ha llamado a mi puerta por el hecho de tener el MBA. Lo que sí os puedo decir que la experiencia personal para mí y el nivel de conocimiento que te da a nivel empresarial, para mí es irrelevante poder ponerlo en LinkedIn o no. Entonces, en ese sentido, la titulación, a medida que vayáis a ir avanzando en vuestra carrera profesional, bajo mi punto de vista va a perder peso, porque con 5 años de experiencia en algo, ¿qué estudiaste para haber llegado a ese algo? Para la empresa ya no va a ser relevante. Entonces, si tienes muy clara la especialización, sí, hazlo ya, porque esta es mi vocación, es decir, esto al final es como el mundo del derecho. Hay penal, mercantil, civil, etc. Si yo tengo claro que quiero ir a penal, pues para allá desde el primer minuto tengo que ir. Pero quizás mucha gente no lo tiene tan claro, tiene que tocar varias patas y a partir de ahí buscar la especialización. O sea, como ella dice, depende de la situación en la que tú te encuentres y para qué quieras capitalizar esa formación. Yo por modular una frase que has dicho, que estoy muy de acuerdo con ella, pero aquí se puede oír muy mal. Es la frase de conforme adquieres más experiencia te hace falta menos formación. Cuidado. No. Claro, la voy a modular. Claro. Entonces, lo que más se demanda es experiencia y hablo alto para que se oiga. Bueno, es experiencia y contactos, lo que más, o si no que me corrijáis, en los distintos sectores. Y luego la formación permanente, como ha dicho Isidoro, esa no se acaba nunca, hasta que se jubila uno. Eso es siempre. Ahora, a la pregunta, ¿qué se valora más? ¿Másteres o certificados reconocidos? Pues está acertado cuando has dicho en la pregunta, dice, es que si yo me quiero especializar en un aspecto concreto, un certificado de reconocimiento y categoría en ese aspecto se va a valorar más. Ahora, esta casa tiene abiertas las puertas porque mi teoría es que la formación es permanente a lo largo de la vida,
Y se puede hacer un máster dentro de 10 años en esta casa, o dentro de 15 años, en función de mis necesidades. Pero lo que más me valora un empleador, y que me corrija, es media pregunta, es la experiencia, los contactos, la introducción en el sector, suponiendo que hablo idiomas y que conozco la tecnología perfectamente. Pero lo que más se valora es experiencia y contactos. Pero cada vez me hace falta más formación porque según mi carrera profesional, lo más importante que tenéis, me va abriendo caminos, me abre abanicos de conocimiento que voy a necesitar y de contactos que voy a necesitar para hacer un negocio. Porque esto es hacer negocio al final. Por matizar, o sea, es decir, cuando he dicho, no me refiero a la formación en sí, la formación por supuesto que es absolutamente necesaria a lo largo de toda la trayectoria. De hecho, ya habéis utilizado vocablos, yo llevo 15 años en el sector y esos vocablos no existían. Big Data, ciberseguridad, blockchain, etcétera, es que eran tendencias que ni siquiera como tal existían. Es decir, que la formación tiene que ser continua en cualquier empleo. En los relacionados con la tecnología, muchísimo más, porque es que en 2 años efectivamente te has podido quedar obsoleto. Porque yo decía, la titulación puede tener valor, puede tenerlo o no, es relativo, ¿no? Lo que sí que evidentemente tiene un valor absolutamente tangible es la formación, porque es lo que te va a dotar de profesionalidad. Más cuestiones, tenéis otra. Más cuestiones. Sí, otra. Muchas gracias por la respuesta. La otra cuestión era una pregunta dirigida a las consultoras, que sí es verdad que una de las cosas que creo que hacen bien es que nos dan empleo y una oportunidad, normalmente la primera oportunidad a los estudiantes para poder formarse y tener experiencia, y luego formación continua en las empresas normalmente también lo proporcionan. Una cosa que yo veo que es una debilidad es que normalmente los perfiles que demandan, aunque nos demanden a nosotros, luego quieren a desarrolladores, es decir, gente que desarrolle código, que yo creo que es un perfil que se adapta más a informáticos, pero no sé por qué nos cogen a nosotros. Bueno, respondo como parte de consultora y de hecho no sabes cómo me alegra que hagas esa pregunta, porque a mí lo que me ocurre es todo lo contrario, ¿no? Nosotros en PwC lo que buscamos es un perfil pues mucho más funcional, ¿no? Y no tanto de desarrollo. Es cierto que bueno, tenemos un hub tecnológico dentro de lo que es la parte de Data Analytics y ahí sí que se necesitan, ¿no? Se requieren perfiles de programación, pero esto es algo bastante nuevo, de hecho, que lleva en funcionamiento aproximadamente 1 año y quizá en los temas de robotización de procesos, que a lo mejor se toca algo de Visual Basic, pero para nada es, digamos, un entorno de programación, porque nosotros, si necesitamos desarrollar una nueva aplicación para implantarla en un cliente para mejorar sus procesos, lo que hacemos es trabajar con un partner que desarrolla esa aplicación y luego nosotros lo que estamos es más bien en el negocio, ¿no? de implantarla, de tomar los requisitos, de analizar el problema, de hablar con el cliente, de ver qué beneficios ha reportado esa solución, de formar a los usuarios, ¿vale? Para que más o menos tengas una idea de lo que es para nosotros la implantación de una herramienta, que para nada es temas de programación. Y de hecho el gran handicap que yo me suelo encontrar con los perfiles de informática y telecomunicaciones es que lo que buscan es desarrollo, ¿no? Y nosotros es cierto que eso no es nuestra fuerte, no es lo que ofrecemos. Ofrecemos mucha tecnología, pero con un punto de vista algo diferente que a lo mejor lo que puedes encontrar en empresas ahí sí de desarrollo, ¿no? En cuanto a Altran, por ejemplo, nosotros sí que es verdad que buscamos desarrolladores porque tenemos muchos proyectos, pero los perfiles de ingeniería de telecomunicaciones buscamos ingenieros de comunicaciones para que traten o sistemas o redes. Sí que es verdad que ahora con la virtualización pues también es necesario, ¿no? Saber también programación, pero bueno, porque estamos yendo hacia ese lado. Pero telecomunicaciones tiene una vertiente que es ingeniería de software. Yo supongo que es porque algunos de vosotros o de los que estáis aquí habréis cogido esa vertiente. Entonces, si es de ingeniería de software, es programación. Pero eso no quita que las consultoras, bueno, yo supongo que habrá consultoras muy TIC que solamente cogen a programadores, pero hay otras consultoras como somos nosotros, que de ingeniería de telecomunicaciones nosotros trabajamos para proyectos, como habéis visto, aeronáuticos, industriales, automoción, telecomunicaciones en sí. O sea que no cogemos ingenieros de telecomunicaciones a la que solo programen, no, nosotros son proyectos que se realizan, pero porque necesitamos gente que sepa de sistemas, gente que sepa de todo lo relacionado ahora con cloud. O sea, también necesitamos a gente que sepa también en esta vertiente y de seguridad y demás. No son proyectos. Piensa que es verdad que estamos digitalizados
que en todos los sectores de la sociedad se necesita gente que sepa programar para todo lo que tenemos, ¿no? Pero que los ingenieros de telecomunicaciones, sus vertientes, son muy necesarias por ejemplo, para Altran en sí. O sea, que no pienses que las consultoras en sí solo queremos ingenieros de telecomunicaciones para programar. Yo quería comentar que yo creo que también porque hay más déficit de la parte de desarrollo de software que de vuestra parte. Aunque déficit hay, ¿vale? Y trabajo hay de sobra, pero falta más todavía profesionales en la parte de desarrollo. Además, pues debido a ese déficit, pues ya las empresas nos empezamos a inventar perfiles como el DevOps, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Para qué? Para suplir ese déficit de profesionales, ¿no? Pues si no hay desarrolladores, no hay sistemas, pues me invento un perfil que me haga de todo, ¿no? Y si lo consigo, pues mucho mejor, ¿no? Y aparte, independientemente os especialicéis en una cosa o en otra, desarrollo, sistemas, etcétera, cloud, etcétera, etcétera, está conectado, ¿vale? Entonces esa comunicación interdepartamental es clave, ¿vale? Con lo cual no repudiéis nada de esa parte de desarrollo porque tarde o temprano la vais a necesitar, aunque ellos también os van a necesitar a vosotros. Ya sé que tenéis piques y demás, ¿no? Con los así me decía mi departamento técnico, ellos son más de informática, los telecos, tal. Tenéis que convivir y os necesitáis los unos a los otros y sobre todo como nosotros a vosotros. Puntualizar que aquí salimos graduados en telemática, ingeniería de software, los otros. Venga, más cuestiones, va. Bueno, muchas gracias también por las aportaciones y ya que nos habéis machacado bastante lo del inglés, yo quería preguntar, yo he sido de los que me ha gustado moverme por ambientes de gente de Erasmus, intercambios, machacar en inglés, hablando con personas de la parte del mundo que toque. Pero quiero saber cuál es el nivel de titulitis que se exige, porque yo tengo un B1, pero se exige C1 o más. Entonces quiero ver hasta qué punto se valora el título o que simplemente vayas y demuestres tus habilidades. Bajo mi punto de vista, es que seas capaz de superar una entrevista en inglés. Es decir, el título, de verdad, puede ser un C1 en el 97. Es decir, que hace la tira y desde entonces no lo has tocado. Si el puesto requiere inglés, vas a tener una entrevista de trabajo o dos en inglés. Si te desenvuelves a lo largo de esa entrevista, no vas a tener ningún problema con independencia del título. Evidentemente en el currículum no viene mal, que especialmente en las fases iniciales, que lo acompañes de un título para que en el filtrado, quien vaya a filtrarlo, lo vea rápidamente. Pero conforme tengas tu primera experiencia, si esa experiencia es internacional, al final todos sabemos por dónde se está moviendo el mercado y sabemos en qué proyectos efectivamente se está utilizando el inglés o en qué compañías. Ese filtrado ya lo tienes y en el momento que acudas a entrevista en inglés. Puede haber pruebas, por supuesto, pero yo cuando veo las pruebas gramaticales no se les está prestando tanta atención como a una entrevista en sí, un poco por lo que comentaba él, porque tú ya no necesitas un inglés perfecto, es decir, oye, con esto te hago un examen fantástico, no, necesitas un inglés que te permita comunicarte con 40 acentos, con 40 personas con 40 acentos diferentes, y al final la esencia de la comunicación es el entendimiento, ¿no? Entonces, si en una entrevista tú la superas con éxito, el título, bajo mi punto de vista, es irrelevante. No sé qué opináis. Yo puedo comentar como experiencia leyendo currículos y la bolsa de empleo. Este es un ítem que cometéis dos errores. Uno, que lo ponéis al fondo, con lo cual, mal hecho, porque los recursos humanos es lo primero que buscan, ¿vale? Incluso diría casi más que el título, porque si habéis aplicado, ya se supone que la tecnología la domináis, y no tanto. Yo hace poco estuve, después digo otras cosas, por ejemplo, y la segunda parte es en la línea que más se miente, pero clarísimo, y seguro que ellas tienen más experiencia que yo. ¿Vale? Y entonces, pero también es donde es más fácil pillarlo. O sea, tú puedes hacer un currículum en inglés, que te lo ha hecho tu amiga o tu prima, genial, y después vas y no sabes, ¿no? Y la segunda parte es clarísimamente, o sea, hoy tenéis que asumir que la entrevista va a ser en inglés. O sea, no se asume otra cosa. Y ya la fluidez que tengáis, pues ahí está. Ahora, cuando hagáis el currículum, tampoco hay que no tengo el FIRST, tengo el C1 o el C2 o lo que sea. Detalla. Porque a lo mejor no tienes ningún título, pero si has estado en Erasmus y además de hacer el vaina o estudiar, se supone que algo habrás aprendido, ¿no?
Segundo, si además dices, coño, pues cualquier otra cosa que he intervenido, porque me he ido, yo no sé, de intercambio familiar cuando tenía 12 años, pues mejor que poner 0. Cualquier pista que des, ayuda, pero después cúmplela, ¿vale? Yo matizaría simplemente, si tú pones un B1 y porque tienes esa certificación y sin embargo tu inglés es fluido, no merece la pena que pongas B1, porque si yo estoy buscando un C1 te voy a descartar. En todo caso, yo pondría inglés fluido o haría el currículo en inglés y luego en la prueba demostraría que mi inglés es fluido. Pero si solo tengo una certificación de B1, que la tuve pues cuando estaba en el instituto porque estaba en un colegio bilingüe y me lo saqué y tal, yo no pondría un nivel si ese nivel es más bajo del realmente que tienes. Luego ya lo que vas a hacer es cuando tengas la prueba de inglés en la entrevista, bueno, se verá si tienes un inglés fluido o no tienes un inglés fluido. Claro, es decir, yo aquí te puedo dar, si quieres, mi opinión personal, más que profesional. Yo me cambié de trabajo 3 veces en los últimos 10 años. No tengo ningún título, ni C1 ni B1, sí tengo uno de conducir, pero creo que eso no vale. Y todas las entrevistas han sido en inglés. O sea, da igual lo que pongas, al final la entrevista es en inglés. Y entonces, es lo que comentaban antes, tú tienes que comunicar de inglés y defender. O sea, no hace falta que seas bilingüe o tal, lo que sí que hace falta es que sepas defender tu currículum, contar tu experiencia, que es lo que sabes, y hacerlo en inglés. O sea, pero los títulos al final no tienen mucho valor. Nosotros en TikTok, por ejemplo, si os escribís lo veis, pedimos que pongáis el nivel a nivel hablado, escrito y leído, ¿vale? Para diferenciar, porque lo que decía él, ¿no? A nivel escrito, leído, pues todo excelente, ¿no? Pero donde cojeamos es en el hablado, ¿no? Así podéis diferenciar entre cada nivel. Incluso os animo que en vuestro propio currículum pues detalléis ese nivel, porque a lo mejor sí requieren inglés, un B2, pero a lo mejor no hay que tener comunicaciones, no hay que tener reuniones constantes de forma oral en inglés, ¿no? Simplemente es pues revisar documentación, mandar emails y demás, ¿no? Con lo cual pensar que un B2, B1 te lo dice en términos generales, ¿no? Pero aquí, y además con la carencia de profesionales como vosotros que hay y que va a haber, miran mucho eso, que se ajuste a cada función del puesto de trabajo, ¿no? No solamente que tengáis ese nivel en general. Espera, Jota. Yo diría... No, pero no sobre esto. Otro valor añadido cada día más, porque ya también en el mercado se dice que, bueno, pues es edad, por supuesto que tenéis que saber inglés. Cada día más están llegando ofertas que piden ya un segundo idioma. Incluso si hablas catalán o hablas gallego. O sea, ponerlo, porque eso es valor añadido, ¿vale? Muy bien. Había un compañero allí que había pedido. ¿Qué tal? Buenos días, me llamo Gerard y tengo 2 preguntas. Creo que Laura y Isidoro me van a contestar mejor a la primera, y es sobre el currículum. Y mi duda es si es hasta qué punto y si es bueno incorporar conocimientos específicos que tú creas que son buenos, que has adquirido en la carrera, en el currículum. Esa es la primera pregunta. ¿Quieres contestar? Sí, yo creo que es interesante, pero claro, ¿a qué tipo de conocimientos te refieres, no? ¿Te refieres a una asignatura que han hecho el resto de tus compañeros también y que toda ingeniería de telecomunicaciones conoce? De 2 asignaturas optativas que yo he elegido, que son una sobre videojuegos, conocimientos de programación en C# y en Unity y Blender, y la otra programación avanzada, que son conocimientos de programación a nivel de aplicaciones, bases de datos y demás. Si piensas que dotado de un perfil diferencial a tu currículum, yo sí lo pondría. Y de hecho, explicaría por qué tienes esos conocimientos, ¿no? Por ejemplo, muchas veces no dais excesiva relevancia al trabajo de fin de grado. Y muchas veces es muy interesante, ¿no? Imagínate que yo estoy buscando un perfil para el equipo de ciberseguridad y que resulta que justamente tu trabajo de fin de grado fue un hacking ético hacia cierta web, lo que sea, ¿no? A mí eso me da muchísima información, porque para mí no va a ser lo mismo un perfil junior recién titulado con los conocimientos de ingeniería de telecomunicaciones que el de una persona idéntica, pero que ya aporta conocimientos en ciberseguridad porque se ha peleado con un proyecto durante un año completo, ¿no? Y muchas veces ese tipo de información no la ponéis y yo creo que todo suma, todo aporta, sí. Pero evidentemente no me pondría a hacer un listado de todas las tecnologías que has conocido en la carrera porque no creo que sea algo diferencial. Ya doy por hecho que las sabes, porque has estudiado telecomunicaciones y te has sacado el título.
Pero, por ejemplo, videojuegos no todo el mundo habla de eso. Eso sí, eso lo veo diferencial. También es cierto que lo veo diferencial si te quieres dedicar a eso. Claro. A ver, pues estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Laura, y yo lo que diría es algo que dijimos antes. El currículum es muy importante cómo lo haces, ¿vale? Y cómo lo focalizas. Y después customizarlo a la oferta. Si tú intuyes que la oferta pide eso y tú lo tienes, coño, ponlo en primera línea y bien claro, ¿no? Ahora, si la oferta pide pájaros verdes y que tú seas experto en rojo, pues tampoco te va a dar. Ahora, yo he visto currículos que dicen, no, y domino los sistemas informáticos de Microsoft. Joder, macho, hasta ahí hemos llegado. Yo, como anécdota, hace poco estuve en una selección en la empresa que estoy trabajando, buscando ingenieros, y curiosamente, aproximadamente el 10% de los currículos que me llegaron no tenían carnet de conducir. Eso en mi época era como ahora el inglés. Ahora nadie lo pregunta, pero hostia, no tenían carnet de conducir. Quedé alucinado. Entonces, no sé, hay cosas que en este momento os estáis yendo del mercado. Y ya que hablamos de currículum, también os doy un poco mi perspectiva, ¿no? Muchas veces hay un gran tópico en torno a los currículums. Tiene que estar en una página, formato A4, y no te puedes salir de ahí. Para mí no es así. Realmente, si tienes información relevante que aportar en el currículum, permítete hacer una hoja y media, no pasa nada. Siempre y cuando esté bien organizado y el reclutador lo pueda ver en un vistazo de 2 segundos, que al final es lo que piensa que podemos invertir, ¿no? Cuando tenemos muchísimos currículums sobre la mesa. Nosotros recibimos en torno a 14.000 currículums al año. Imagínate el tiempo que puedes invertir en eso. Por lo tanto, que de un vistazo rápido lo veas, pero tampoco tienes por qué centrarte en esos grandes tópicos. Es más, de hecho, si por ejemplo tienes una experiencia como dependiente o como camarero que has podido compaginar con tus estudios, a mí me parece que aporta en un perfil de recién titulado. A lo mejor no te aporta cuando tienes 10 años de experiencia en el sector de telecomunicaciones, pero cuando lo que tienes es la formación, a mí me parece que ese tipo de cosas aportan y que hay que ponerlas. Aunque rellenes una línea más del currículum, no pasa nada. A ver, para intentar discrepar entre vosotros, yo estoy con Isidoro que hay que centrarse en el currículum orientado al puesto totalmente. Y los americanos que lo miden todo dicen que el tiempo medio, esto es una pregunta, esto es una pregunta, que el tiempo medio que se utiliza para la lectura de un currículum por parte de recursos humanos es de 6 segundos. Eso, los americanos que miden todas esas cosas. Entonces, en 6 segundos, si es verdad, es una pregunta, no sé si da tiempo a leer más de una página, pero sí hay que hacer lo que te dice Isidoro. Poner gordo lo que pide el currículum se tiene que parecer a la oferta. Idealmente, lo que quiere el de recursos humanos es que sea clave la oferta. Entonces tiene que parecer, eso gordo, ¿vale? Siempre recomendamos una página. Adicional, sí, si cumples todo. Pero hay listones, que es lo que quiere decir. Hay listones. Por ejemplo, un listón con el tema del inglés. Toda vuestra carrera va a ser entre el B1 y el B2. Pero un listón en inglés es si sabes o no negociar en el extranjero. Es decir, yo he fichado a muchísima gente en muchas empresas que he trabajado internacionales. Y yo distinguía en inglés los que son capaces de negociar los productos y los proyectos de mi empresa en el extranjero y los que no. Es un listón. Otro listón, cuando en un puesto de trabajo es ¿cumplo todos los requisitos, sí o no? O sea, porque me van a poner experiencia siempre. Entonces, para puestos como el vuestro primero, no lo mezcléis, que lo decía muy bien el hombre Rubén. Una cosa es el principio, contrato basura, que eso me gustaría también que conteste. Esto es otra pregunta. Contrato basura al principio y cuánto se gana, ¿vale? Eso son preguntas, ¿vale? Entonces, y otra cosa es cuando ya estás trabajando. ¿Vale? Entonces, cuando estás ya trabajando, experiencias y contactos, eso es lo que más se valora. Y si cumples todos los requisitos de experiencia. Y para eso vale esa formación especializada y certificada. Si eres el primer trabajo, que es lo que os vais a encontrar lo primero, la pregunta que habéis hecho de, oye, ¿puedo poner en valor mi especialización de 2 asignaturas? No sé qué, si es que no puedes poner en valor otra cosa, por favor ponlo en valor, porque es que otra cosa no vas a tener, siempre que coincida con esto. Es decir, todo lo que he contado es que hay listones donde te van a quitar inmediatamente del medio porque están molestando. Al final tienen que presentar 3 o 4 finalistas. Entonces, presentarse a los puestos que cumplo, poner en valor lo que tenga de experiencia y contactos, y si no tengo lo que he estudiado y me he certificado oficialmente, y básicamente eso. Pero ya han lanzado 2 o 3 preguntas. ¿Cuánto tiempo se dedica a ver cada currículum? Y sobre todo el tema de qué es lo que os fijáis en los currículum, qué es lo que valoráis, qué es lo que... Si tuviera que decir, yo acabo de colocar ahí en inglés, por supuesto, 15 habilidades que se valoran. ¿Qué habilidades valoráis vosotros? ¿Vale? 2 y 3. ¿Cuánto pagáis a los recién titulados? Esta la hicimos en la última reunión. A Everest, Telefónica y Indra.
¿Cuánto se paga a alguien sin experiencia, de medias de las medias, ya dijo algo Tillot, y cuánto se paga a alguien que lleve 5 años de experiencia? Yo, si te puedo contestar en cuanto al tema de currícula, dedicar más de 6 segundos a la lectura, sí, lo que se le puede dedicar, no sé si son 6 o 15, los americanos lo tienen controladísimo, efectivamente, al filtrado, es decir, en un filtrado de oferta, pero una vez que ya has filtrado y has dicho este sí, efectivamente, estoy muy de acuerdo en la parte de customización, pero no os quedéis simplemente en el contenido de la customización. Yo si me quiero dirigir a una empresa de videojuegos y tengo experiencia en Unity, a lo mejor lo que tengo que hacer es enviar el portfolio de lo que he hecho en Unity, que se puede acceder vía online. O sea, hay veces que yo creo que, especialmente cuando tenemos poca experiencia, no tengamos miedo a pasarnos de creativos, porque al final un currículum con 0 experiencia no me tiene por qué decir nada. Si lo acompaño de cosas que efectivamente me diferencien de aquellos con quienes estoy compitiendo para ese mismo puesto, me va a aportar valor. Con lo cual, cualquier cuestión que podáis poner de un portfolio, del propio proyecto de fin de carrera, si lo tenéis opción de publicarlo online, ese tipo de cuestiones os va a ayudar. Sobre el tema de los contratos yo no te puedo contestar porque fundamentalmente trabajamos en selección para terceros, pero me voy a permitir la licencia en este caso de decir, esto depende mucho de la ley de oferta y demanda, y más allá de los convenios que se establezcan y demás, yo creo que en esta situación en la que estamos, para captar perfiles de telecomunicaciones, de ingeniería de software, de telemática, tanto da. Cuando hablamos de perfiles relacionados con la tecnología hay absoluta carencia, y habiendo carencia, la sartén por el mango, es decir, no tienen por qué aceptar el primer contrato que se les ofrezca. ¿Vale? La sartén por el mango está en manos del profesional en este momento. Sí es cierto que la primera experiencia a lo mejor, bueno, pues tampoco se puede venir uno demasiado arriba, pero las posteriores evidentemente sí que os está marcando la empleabilidad, el propio sector. ¿Y eso en euros? Pues en euros yo te puedo decir que yo estoy viendo de 21 a 24.000 en un primer empleo. También depende de zonas, ¿vale? Porque si te vas a zonas donde hay SAPs en Ciudad Real o en Ávila, evidentemente bajamos radicalmente, pero en el momento que tienen 2 o 3 años de experiencia no estamos bajando de 30, es lo que estamos detectando. Yo creo que eso es también, nosotros en Altran no cogemos a junior, ¿vale? Sino cogemos a alumnos en prácticas. Esos alumnos en prácticas están teniendo una experiencia profesional y desde ahí les cogemos para hacer contrato, ¿no? A los 6 meses o a los 12 meses, porque sabemos cómo están trabajando, sabemos cómo están integrados en los equipos y sabemos que se quieren dedicar a una parte de los proyectos. Hay proyectos de I+D y hay proyectos relacionados ya con las empresas determinadas, ¿no? Para nosotros sí que es verdad que una vez que les cogemos, ¿no?, con contratos que suelen ser indefinidos, ¿vale? Estos contratos indefinidos tienen unos beneficios sociales asociados. El salario en sí, pues sí, está en torno a lo que acaba de decir, pero también es pensar que no es lo mismo dedicarte pues a las redes de SDN, que es algo tan específico y demás, porque es algo muy determinante. Nosotros, por ejemplo, somos partners de Vodafone y estamos internacionalmente todos conectados para hacer los proyectos en común. Entonces, las personas que entran ahí van a tener unos conocimientos y un expertise que lo están cogiendo como becario para luego contratarles. A lo mejor no es lo mismo que cogerle a alguien que está haciendo solamente, pues, desarrollando en C++ solamente, o cosas así. O sea que es una franja salarial, es un entorno, pensarlo también, que tenéis que vosotros saber a qué queréis dedicaros, y dentro de lo que queréis dedicaros ya vamos viendo, continuamente os tenéis que ir formando, y a partir de que vayáis formando, cuando tengáis 3 o 4 años, podráis exigir o os podrán subir el sueldo por todo lo que habéis estado desarrollando, ¿no? La experiencia y los conocimientos que estáis adquiriendo continuamente. O sea que también es en ese sentido, por nuestra parte. A mí me comentan muchos clientes míos que, como os pasará, ¿no?, que pues a vosotros os hacen una oferta, estáis trabajando en una empresa, os llega otra empresa y os hace una oferta. La primera pregunta normalmente es ¿cuánto cobráis? Pues yo te voy a pagar un poco más. Muchas veces si estás a gusto en tu empresa no te quieres ir, pero también
también quieres ganar más dinero, ¿no? Pues llegas a tu empresa, esto no le gusta que lo diga, pero le pides una contraoferta, que se llama. Dices, oye, me han ofertado esto, yo estoy a gusto aquí, pero claro, me pagan más. ¿Qué puedes hacer? Y entonces ahí te suelen hacer la contraoferta, ¿vale? Luego también ahí puedes jugar, negociar, decirle, vale, ahora mismo con 21.000 euros voy que sobro, que vivo con mis padres todavía y demás. Dame formación a cambio. La formación que valga 6.000, pues ellos lo computan, ¿vale? 6.000 en 2 años, ¿vale? Luego pues ellos, lo que pasa que también las empresas hay riesgo a invertir mucho en formación por el riesgo a que os vayáis con la formación ya dada, ¿vale? Pero bueno, ahí ya se encargan ellos de haceros firmaros cositas y demás. Yo no comparto plenamente la opinión de Rubén, es decir, yo creo que una contraoferta os debe dejar mal sabor a vosotros y a la empresa, ¿vale? Es decir, si yo durante X tiempo te estoy pagando una determinada cantidad y tengo planificado contigo un plan de carrera, si de repente por el mero hecho de que te ha llamado alguien, que os lo digo ya, os van a llamar y 10 veces al día muchas veces, y por el mero hecho de que te ha llamado alguien, de repente tengo que incrementar el coste sin que la productividad haya cambiado, una de dos, si te pongo ese dinero, o te estaba engañando antes o te estoy engañando ahora. Y luego, por otro lado, si incrementamos esas expectativas salariales y no están acorde con lo que realmente estamos aportando, corremos el riesgo de que en el momento que algo salga medianamente mal, estemos un poco en el punto de mira. O sea, yo creo que compromete un poco. Las carreras profesionales tienen que ser de largo plazo. ¿Y cuándo debemos activar, o cuándo entiendo yo que debemos activar una búsqueda? Cuando efectivamente no estén acompasadas las aportaciones que yo estoy realizando para la compañía con la retribución que recibo. Y en ese momento sí, es lógico que yo me abra. Pero si me abro a buscar, no debería tampoco decidir quedarme porque de repente me igualen la oferta, porque los motivos que me han abierto a buscar siguen ahí. Entonces yo el juego de las contraofertas lo veo peligroso, honestamente, ¿no? Pero incluso para ellos. Sino cuando te buscan, cuando vosotros les buscáis. Pero incluso, o sea, si yo me acabo quedando única y exclusivamente porque me han igualado la oferta, o si para una subida salarial necesito venir con una contraoferta, a lo mejor ese no es mi sitio, ¿eh? Pero esto es una opinión individual, o sea, es decir que... Sí, es un poco oferta y demanda, ¿no? Y si la otra empresa te ofrece más, será porque sí lo vale, ¿no? A mí me gustaría que hablara Laura, por favor, la experiencia de Price y después digo la experiencia de la bolsa empleo. Vale. A ver, yo sinceramente creo que en torno a los perfiles de recién titulado no creo que haya mucha diferencia de una consultora a otra, ni de una consultora a un cliente final a otro. Al final entráis todos prácticamente por lo mismo y si notáis alguna diferencia es de 2.000 euros, 3.000 euros brutos anuales. ¿Cuál es la diferencia real en lo que percibís neto mensual? Pues muy poco, ¿no? Antes hablaba Isidoro de lo transformaban en cañas, etcétera, pues realmente es muy poca la diferencia. Por lo tanto, yo me centraría más bien en otras cosas. El salario es muy importante y de hecho yo no aceptaría una oferta que consideréis que no está acompasada a lo que estáis aportando, pero es verdad que yo creo que sobre todo durante los primeros años no solamente os tenéis que centrar en una cifra, porque de verdad la diferencia va a ser mínima. Lo que sí que tenéis que hacer es ver a lo mejor qué tipo de entornos están mejor pagados o peor pagados a futuro, para, si realmente le dais mucho peso a la parte salarial y no tanto a lo que realmente queréis hacer, pues centraros en esos sectores que a priori a día de hoy están mejor pagados. Pero es que tampoco tenemos aquí la bola de cristal, a lo mejor en 5 años no están tan bien pagados como lo están ahora, y es el tiempo que a vosotros os queda para llegar a adoptar una posición senior. Entonces, al final, hablar de cifras cerradas yo creo que tampoco tiene mucho impacto, ¿no? O sea, tampoco creo que os vaya a aportar mucha luz en vuestra decisión profesional. Bueno, yo como no os voy a dar empleo, siempre os voy a ayudar, puedo hablar de euros, ¿vale? A ver, en España varía mucho de unas regiones a otras, incluso los convenios. O sea, Cataluña es más caro que el resto de España, el País Vasco también, y si después te dan trabajo en Murcia, pues cambia muchísimo. Entonces hay que ver el nivel adquisitivo, ¿no? Aquí estuvo muy de moda hace unos años irse a Alemania, que te daban 40.000 euros. Pero de eso, dime los impuestos que te quitan, alquila una casa y después vete a tomar una caña. Y ya verás tú dónde vives mejor, si en Madrid o en Berlín o en Frankfurt, ¿no? Eso tenerlo mucho cuidado. A ver, para dar cifras y mojarme, a ver, un recién titulado, y estamos hablando de empresas medianamente serias, que tampoco que son la mayoría, pero también hay por ahí alguna pirata. Estamos hablando que en sitios que ahora van a poner un clúster que lo ponen en Ciudad Real o en Valladolid, en no sé qué, pues 18, 19.000 euros de entrada es un salario estándar, ¿vale? Claro, también es verdad que están allí, tú estás en casa de tu padre, la verdad que los costes que tienes pues también son menores, y lo que tienes que ver es lo que vas a aprender.
Antes contaba que vas a tener que trabajar 40, 50 años. Y aquí, como decía nuestro compañero, si resulta que cada año te cambias 3 veces, pues a la cuarta o la quinta tu currículum va a chirriar. Cuando te coja una persona de recursos humanos y vea que en 3 años has cambiado 5 veces, hostia, o es un freaking comprendido, o es un culo inquieto, o es un impresentable. Por lo cual, mucho cuidado con eso, be careful, ¿vale? Entonces, digamos que en Cluster Scry, que hay sobre todo gente que va allí, desarrolla software, está haciendo soporte de ventas, está haciendo soporte técnico de primero o segundo nivel, o sea, segundo o tercer nivel, fuera, por más barata la vida también. En Madrid yo creo que hoy estará todo por encima de los 20.000, 20, 21. También es verdad que hay gran salto. De un señor que empieza que prácticamente a la empresa no le aporta nada, o sea, es un coste para la empresa asumirlo, con mucho título o grado que tengáis, entráis como coste. Entonces, mirad también qué os da alrededor, lo que decíamos antes, formación. ¿Qué aprendéis? A lo mejor es importante estar en una empresa que el salario es un 20% menos de lo que hay en el mercado, pero aprendéis un montón, aprendéis un huevo. Eso lo vais a reinvertir inmediatamente, ¿vale? Pero tampoco sois que lo inquieto cada año, coño, que mira que mi amigo ya gana 22 y yo estoy en 20. No. Hacer un poco, pensar, no digo carrera a 50 años, pero pensar en 10 años dónde queréis estar y cómo, ¿vale? Lo que decía antes también, depende de los sectores. Yo he tenido en la bolsa de empleo gente que me pedía con 5 años para trabajar en ciberseguridad, le ofrecían 40 y no encontré a nadie. Pero claro, es un sector muy nuevo, un sector muy conocido, los que están, los tienen las empresas blindados. Pero, oye, ciberseguridad hace, próximo a lo mejor dentro de 20 años hay 2 millones en la calle. Cisco, hace 20 años era la de Dios, eran los hijos de Dios. Hoy un CNA, yo creo que hay bastantes. En SAP, hace 10 años, un señor de 24 o 25 años en SAP ganaba 30.000 euros. Hoy ya hay bastante gente que está habilitada en SAP, pero aún así sigue demandando mucha gente en SAP, ¿no? Eso va variando muchísimo, pero sobre todo los primeros años, no os ceguéis con los euros. Cegaros un poco qué os va a aportar esa empresa. Y para que veáis que es verdad, tenéis en pantalla lo que estáis diciendo, las preferencias de los que sí que tienen empleo. Estamos acostumbrados todos a que nos miran entre 0 y 5, ¿no? Pues todo lo que supera 3 es alto, ¿no? Lo que supera 4 es muy alto. Pues mire, lo que más se ve que se valora en un empleo es, primero, estabilidad laboral, 4,7. Siguiente, la que acabáis de decir, oportunidad de aprender cosas nuevas. La siguiente, facilidad para combinar trabajo y familia. Todavía no llegó a la pasta. La siguiente, tener tiempo para actividades de ocio. La siguiente, buenas perspectivas profesionales. La siguiente, autonomía del trabajo. Afrontar nuevos retos. Ingresos elevados. Por fin le llegó a la pasta. Oportunidad de hacer algo útil para la sociedad y reconocimiento. Más preguntas. Yo quisiera saber un poco si es verdad que influye el tiempo, por ejemplo, en acabar la carrera en años, o la media que sacamos, o incluso la universidad que estudiamos a la hora de encontrar un trabajo. ¿Qué se influye en las universidades, en las escuelas? No, creo que hablaba de nota media. Sí, nota media, de la universidad donde haces la ingeniería, etc. Yo por lo que me comentan antes sí se tenía muy en cuenta, y las consultoras lo sabrán, que tenían ahí un ranking de universidades y demás. Yo creo que cada vez le dais menos importancia. Vamos a ver, esto es oferta y demanda, nuevamente. Evidentemente no es igual el criterio de entrada para un perfil que está muy demandado en el mercado y que hay pocos, porque además es que es así, hay pocos de las carreras STEM, ¿no? que se denominan. Hay pocos perfiles y hay mucha demanda, por lo tanto, evidentemente, si vas a poner un criterio de entrada de curso por año, un 8 de media y un C2 de inglés, pues posiblemente encuentre a uno y ese uno se me irá a la competencia. ¿Vale? Entonces, pues eso va un poco en función de la oferta y la demanda. Sí que es cierto que no te voy a negar que nosotros consideramos buenos expedientes académicos y que es algo que tenemos en cuenta, ¿vale? Y eso es así y por todos es conocido y tampoco te voy a mentir. Pero también es cierto que vemos la candidatura en un sentido global. No es lo mismo una persona que haya tardado un año más en hacer la carrera, 2 años más en hacer la carrera, pero que lo haya compaginado con otro tipo de actividades, que se haya marchado de Erasmus, que haya hecho 2 intercambios, que tenga un nivel de inglés, que aparte conozca alemán. O sea, te quiero decir, al final lo que hacemos también es ver un poco la candidatura en sentido global. Vamos, creo que seríamos demasiado cortos de miras si solamente dijéramos si esta persona no tiene un 8 no entra. Yo en ese sentido, yo un expediente académico no lo he pedido en la vida,
Y yo 15 años. Por todos es conocido. Pero no, entiendo que hay compañías que evidentemente se piden y hay veces que muchas veces es por cribar, ¿no? Pero Exacto. bajo mi punto de vista, las competencias que te llevan a tener un buen expediente académico no tienen necesariamente por qué coincidir con las competencias que te conlleven a un buen desempeño profesional. Por otro lado, el tema en lo que sí estoy de acuerdo es los años que has dedicado a estudiar importan, sí, pero como ya decía, oye, ¿qué más has hecho? Es decir, si yo durante 10 años, me he tirado 10 años para sacar el título y no he hecho nada más, me puede generar dudas. Si mientras, comentabas antes, oye, aunque sea con el trabajo que has tenido de camarero, o que has asistido en tienda, pero que se vea que has hecho algo más, para mí sí tiene valor, porque luego las circunstancias individuales son de cada uno. Es decir, hay gente que se tiene que pagar la carrera y ha estado pagándose el alquiler, etcétera, está trabajando 8 horas al día y luego además se saca el título. Que le voy a pedir encima buen expediente y que se lo haga curso por año, me parece too much. Pero sí es cierto que el expediente, para mí, en determinadas posiciones no tiene por qué importar, en otras entiendo que sí. Pero los años, sí, depende. Si no has hecho nada más, o sea, si evidentemente has hecho más cosas, sí. Yo creo que es un tema de criba inicial, también curricular, porque una vez que superas esa primera fase de criba curricular, lo que se empiezan a valorar son otro tipo de habilidades. En una entrevista no vas a valorar el expediente académico de una persona porque es que no tiene ningún sentido. Yo en esa línea de tema, y yo recuerdo haber ido, yo trabajo aparte de estar en la carrera, y yo recuerdo haber ido a una entrevista de trabajo y decirme, oye, ¿tú todavía no has terminado la carrera? Y digo, no, todavía no he terminado. Y dice, ¿y eso por qué? Y digo, si quieres, puedes meterte en la página web de nuestra escuela y ver que hay 20 egresados al año, si quieres. Vamos, que no salimos ni de broma todos los que tenemos que salir. Quiero decirte, también existe la complejidad de la carrera y entonces, ¿qué se valora más? ¿Lo que tú hagas también por fuera o realmente los años que te pases en la carrera? Porque vamos, realmente no es sencillo, ¿eh? Yo creo que lo que se busca, se da por sentado, evidentemente lo que se busca es que aquello, la media que tardáis, evidentemente no es a curso por año, esto lo tenemos claro, pero si se aleja radicalmente de la media, lo que se te va a preguntar es la explicación de por qué ese alejamiento, y es una pregunta muy lógica, ¿no? Es decir, si de promedio tardamos 6 años en sacarla y tú llegas con el currículum y has tardado 9, lo normal es que digamos, oye, ¿qué ha pasado aquí? Y tú me dices, mira, es que estoy trabajando, es que comprendido. Si dices, no, yo es que voy a mi ritmo, pues tampoco comprendido también, o sea, quiero decir, ¿vale? Pero no es tan importante el hecho de acabar en plazo, no se entiende que se deba acabar a curso por año, porque de hecho yo creo que es excepcional que eso pase en este tipo de titulaciones, en otras sí puedo elevar el listón. De ahí lo de la oferta-demanda que decía al principio, es así, no es yo creo que también a las consultoras se nos reconoce un poco por hacer ese tipo de criba, pero porque piensa que históricamente la gran mayoría de perfiles incorporados son perfiles de administración y dirección de empresas, que evidentemente por media, ya no digo por complejidad o no, ni mucho menos, digo por media de años que se invierten en la carrera es inferior. Y normalmente, ahí también antes lo decía, creo que ha sido Rubén, ¿no? La titulación yo creo que pasa a un segundo plano según vas adquiriendo experiencia profesional. Por lo tanto, posiblemente cuando tengas 5 años de experiencia o incluso 2 años de experiencia en una tecnología concreta o en algo que hagas, no creo que te vayan a preguntar por qué invertiste 2 años más en tu carrera. Pero cuando lo único que tienes es tu titulación y por lo único que te puede valorar una empresa es por tu titulación, te tienen que preguntar cosas de tu formación académica porque no tienes una experiencia. Y por lo tanto, al final es por lo que te vas a distinguir. Más. Yo tenía otras preguntas, no pasa nada. No, yo es que todos los proyectos que oigo de las empresas y de vosotros son todos proyectos muy informáticos, muy de programación, muy de desarrollo, muy de base de datos y cosas así. Yo es que soy de sonido e imagen y me gustaría saber si conocéis proyectos de vuestras empresas que sean de audiovisuales. Mira, yo te voy a contestar, pero nosotros como asociación estamos en una agencia del gobierno que se dedica a trabajar en cómo tienen que ser los cursos de formación para personas como vosotros, porque son conocimientos que las empresas no están encontrando en el mercado. Es decir, hoy en día se habla de que hay en vuestro sector aproximadamente unos 500.000 puestos que no se van a cubrir, es decir, que las empresas los están demandando en general en tecnologías habilitadoras,
y que no se van a cubrir porque no hay personas que tengan ese conocimiento. Pero mira, te lo voy a leer porque yo no soy capaz de leerlo de otra manera, y fíjate lo que las empresas de telecomunicaciones han pedido, que el gobierno destine este año más de 60 millones de euros en formación. Hablan en comunicaciones de banda ancha, redes híbridas, televisión interactiva, telefonía 5G, fibra óptica, etc. Ciberseguridad, gestión y mantenimiento de impresoras 3D, inteligencia artificial, robótica, drones, automoción con motor eléctrico de conducción autónoma, cloud computing, internet de las cosas, analítica avanzada, Big Data, business intelligence, lenguaje R, computación cognitiva y servicios de ubicación. Esas son las áreas, las especialidades, que antes hablabais también de certificación, etcétera, que las compañías de telecomunicaciones están demandando y no encuentran en el mercado. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Van al gobierno y dicen, señores, si tenéis pasta o habéis conseguido dinero, que eso es un Horizon 2020, necesitamos que se invierta en este tipo de formación porque no conseguimos cubrir estos puestos dentro de las compañías. O sea, que no es, o sea, en lo que tú dices, claro que hay demanda, lo que no hay es oferta de personas que tengan esos conocimientos para poder ofertarlos a estas compañías. Entonces, lo que hacen es, oye, pon dinero encima de la mesa e intenta formar a personas para que cuando llegue el momento de necesitarlas tengamos donde elegir, que ahora mismo no tenemos. Entonces, ahora mismo se están cubriendo con conocimientos parecidos, y mira, yo he hecho esto, no es parecido, pero tal, te puedo ayudar, pero al final, digamos, el conocimiento exacto se evalúa que en Europa hay unos 500.000 puestos que no se van a poder cubrir por esas carencias de conocimientos de ese tipo de especialidades que tengo que contar. Eso es importantísimo, quizás eso es las tendencias, pero ¿y del audiovisual? Porque le ha preguntado por el audiovisual. Claro, es que ya es un tema bastante concreto, claro, es que... En nuestro caso sí que es cierto que, te soy sincera, no solemos requerir ese tipo de perfil porque no tenemos proyectos de esa índole. Nos dedicamos a otro área de negocio. Nosotros también. Yo sí te puedo comentar clientes y sobre todo sectores. Piensa en los sectores que se están transformando hacia un entorno digital muy relacionados con la manera en que estamos consumiendo contenidos televisivos o con la manera en que estamos consumiendo libros. Es decir, es donde vemos que se está invirtiendo el sector media. Claramente las plataformas de televisión no tienen nada que ver con lo que eran hace 5 años, bueno, ni hace 3 prácticamente. Y luego plataformas conversacionales también suelen necesitar de este tipo de especialistas, porque entiendo que estáis familiarizados con lo que es una plataforma conversacional, pero bueno, si tenéis Siri, ya estáis familiarizados con Siri o Bixby, me da igual si es Samsung o Apple, pero ya estáis familiarizados con plataformas conversacionales, con lo cual ahí la parte de sonido es muy importante porque de hecho se está desarrollando modulaciones de la voz para que yo no me dé cuenta que estoy hablando con una máquina. Por ejemplo, o sea, sí hay proyectos e iniciativas en este sentido, quizás están en una fase, bajo mi punto de vista, todavía muy embrionaria, pero está por explosionar. A ver, hay un área en AMETIC, la patronal, que es donde se estudia todas estas cuestiones, las tendencias tecnológicas, las necesidades y todo esto, la oferta, la demanda, las empresas del sector de España, las empresas españolas, todo. Y hay un área que se llama contenidos digitales. Entonces, ese área que en la crisis no ha aparecido tanto como las demás, contenidos digitales normalmente se entiende música digital, periódicos digitales, televisión, radio, videojuegos, aplicaciones de vídeo, videoaplicaciones, etc. Tiene cada vez más que ver con el audiovisual. Luego hay segmentos audiovisuales muchos, por ejemplo, en lo que nos han leído, que es importantísimo, vuelvo a insistir, y las tendencias que nos han leído son importantísimas. Ahí, por ejemplo, se ha dicho drones. Pues tú, drones, si vas al mercado ahora mismo, hay una aplicación enorme de drones, pues las aplicaciones audiovisuales en drones son brutales. Yo ahí estaba visitando una fábrica de drones y es una tendencia, pues todas las videograbaciones, etcétera. Es decir, son campos nuevos que surgen constantemente, no como que ahora me dedico a sonido puro, a diseño acústico de recintos y a imagen pura, a televisión, sino que hay todo un mundo evolutivo que tiene que tirar del sonido y de la imagen brutalmente. Es decir, que no es transversal. Le está pasando lo que le pasó a la informática, lo que le está pasando a las telecomunicaciones, a la telemática, le está pasando al audiovisual, que se está convirtiendo en transversal. Es decir, que hay que buscar en terrenos, en la ola que decía Isidoro, hay que buscar la ola, pero no es audiovisual pura, es dentro de. Sí, yo quería preguntar por qué se ve tan mal que una persona se cambie de empresa. Porque no se puede buscar estar cómodo. O sea, ¿por qué está mal eso? No está mal.
No es que no puedas buscar estar cómodo. Lo que pasa es que si yo veo 15 sitios en 2 años, me da la impresión de que no vas a estar cómodo en ningún sitio, porque voy a ser yo la excepción, ¿no? O sea, es decir, es más raro que alguien cambie 15 veces de sitio y que el problema sean las 15 empresas que el problema sea la persona. Es decir, porque en alguno de 15 has tenido que dar con uno en condiciones, ¿no? Entonces, es llamativo. Luego, cuando tú fichas a alguien, lo estás haciendo en una apuesta a medio-largo plazo. Comentaban antes, los primeros meses sois coste. Hay que invertir mucho tiempo, muchos recursos, muchas personas que os ayuden a orientarlo. Si resulta que a los 3 meses de esa inversión tu currículum me está dando pistas de que te vas a ir, pues a lo largo del proceso, desde luego no va a jugar en tu favor, ¿no? Para mí, uno de los mejores indicadores del comportamiento laboral futuro es el comportamiento laboral pasado. De hecho, nosotros por eso siempre recurrimos a pedir referencias. ¿Por qué? Porque yo puedo en una entrevista detectar un montón de cosas, pero quien ha estado trabajando contigo 3 meses ha detectado muchas más que yo, ¿no? Entonces, esas referencias para nosotros son clave. Si tú de alguna manera cada cierto tiempo te estás moviendo y no te asientas en ningún sitio, también además te va a llevar a no desarrollarte plenamente, porque realmente empiezas a coger eficiencia en un puesto de trabajo cuando vas automatizando determinadas cosas y vas siendo mucho más eficiente y vas siendo mucho más fluido. Si estás en constante cambio, constantemente estás adquiriendo nuevos conocimientos, aunque sea en forma de hacer o con la aplicación de turno donde haya que reportar, que te van a impedir ser eficiente plenamente. Entonces, no es que esté mal visto, es que me da pistas de a qué me voy a enfrentar. No, pero sobre todo al principio, cuando intentas encontrarte, porque este sector es muy amplio, pues hay que probar, ¿no? O sea, pero date un tiempo prudencial. Es decir, si al mes te cambias, no has tenido oportunidad de evaluar el trabajo, igual que la empresa no ha tenido oportunidad de evaluarle. Pero periodos de años. Claro, no, de años no hay problema. O sea, si tú en 5 años tienes 5 puestos, a mí me parece que puede ser sensato. O sea, y más a la velocidad a la que se está moviendo todo, porque de repente se desbloquea una inversión en la compañía en la que estás, se afronta un proyecto que se despliega desde cero y al año está terminado. Y a ti lo que te gusta es el despliegue. No te quieres quedar allí al mantenimiento ni al evolutivo. Pues ¿qué haces? Buscar dónde se va a desplegar. Eso es razonable. Pero cuando hablamos de periodos excesivamente cortos, es donde normalmente pues se produce cierta alerta. O también en empresas grandes puedes buscar esa movilidad interna. Sí. No tienes por qué salir de la propia empresa, ¿vale? Y además, lo que decías tú, cuando llevas 3 meses es cuando ya vas a aprender al máximo. De 3 al año es cuando más aprendes, pero los 3 primeros meses no te da tiempo ni a ubicarte. Pero es que esto, para vosotros que no habéis trabajado nunca o para el que lleve 5 años trabajando en una empresa y se cambia a otra, va a ser otra historia completamente nueva, con lo cual tienes que darte un margen y por eso también las empresas se dan margen, ¿no? Si no, se tomarían decisiones imprudentes y muy rápidas. Por ejemplo, nosotros en Altran abogamos porque luego haya cambios dentro en la propia empresa, de un sector se pueda ir a otro sector y demás, porque hay muchas veces que, Alejandro, ¿no? Como decía él, empiezas en un proyecto, ya se realiza, se acaba el proyecto, hay que cambiar a uno nuevo. Lo bueno que tienen las consultoras es eso, que tienen muchos proyectos en muchas tecnologías diferentes o en muchos sectores diferentes. Entonces, en un momento determinado cabe la posibilidad de cambiar de uno a otro sin buscar fuera para buscar nuevas vías de desarrollo. O sea, que eso sí que es cierto. Que tienes que cambiar las compañías, sabemos, porque lo hemos hecho nosotros mismos, cambiar a otra empresa porque quieres desarrollarte, ¿no? Primero se busca en la propia empresa y luego se cambia, pero sobre todo vosotros al principio sí que buscáis pues eso, saber en qué queréis dedicaros, y a lo mejor estáis empezando en unos primeros trabajos que no es lo que queréis, pues buscáis aquella empresa que os facilite, ¿no? Y el desarrollo profesional del área en que queréis desarrollar. O sea, cambiar de trabajo no está mal y no está mal visto. Sí está mal visto si al mes entras y dices, no voy, porque esto no quiero. Venga, nos quedan solo 2 o 3 preguntas, pues se acaba el tiempo. Va. Pues yo tengo una. Es que no me dejaban antes. Hemos hablado del currículum y el primer filtrado, pero cuando tenéis que hacer ya la selección con 2 o 3 currículum,
¿cómo lo hacéis? ¿Entráis ya en buscar la identidad digital profesional de la persona? ¿O de qué manera hacéis la última búsqueda, por decirlo de alguna manera, una vez hecha la primera barrido o la primera preselección? Bueno, nosotros en Altran lo que hacemos es entrevistas, o bien dinámicas. El proceso de selección pues consta de unas dinámicas y luego pasan a entrevistas, ¿no? El hecho de hacer entrevistas, ¿qué es lo que nos pasa? Cuando leer un currículum dice, ay, ¿qué competencias tiene? Es súper dinámica. ¿Cómo vamos a ver, ¿no?, en un currículum si es una persona dinámica, si es una persona que trabaja en equipo, si es una que tiene unas competencias determinadas, ¿no? Ya sabemos qué experiencia han tenido, más o menos, qué es lo que han estudiado, pero tenemos que pasar a la entrevista y a conocerles. No se puede ver otros skills, ¿no? No se puede ver competencialmente cómo es una persona si no se la entrevista. Y es pasada la entrevista cuando nosotros elegimos a una persona o dos de entre todas las que tenemos. O sea, que pensar que el currículum es la primera vía de cómo os vendéis, ¿vale?, cómo estáis marcando vuestra marca personal, cómo las estáis exponiendo. A partir del currículum ya es con unas dinámicas, ¿no?, según los procesos de selección, constan de dinámicas más las entrevistas, ¿vale? Y es en las entrevistas donde ya seleccionamos a la persona que más se ajusta para el puesto, el equipo y el conocimiento, ¿no?, que tiene que tener. Eso por nuestra parte. Vamos, suscribo prácticamente lo mismo. Al final yo creo que cualquier proceso de selección, a no ser que sea algo muy disruptivo e innovador, es así, ¿no? Es como un embudo. Partes de una masa curricular enorme, de la cual te quedas con cierta parte en base a la criba curricular. Después puede ser que hagas unas pruebas. Nosotros hacemos unas pruebas online, por ejemplo, que lo que hacen es seguir cribando de esa gran masa, y al final te quedas con ciertos candidatos que evalúas en una dinámica de grupo y en una entrevista personal, y presentas una terna de 3-4 candidatos para una posición, para que ya el responsable del equipo o de los proyectos pues también pueda valorar exactamente las capacidades técnicas y no competenciales para las cuales no estamos tan preparados a lo mejor en capital humano, y por supuesto pues también la integración en el equipo, ¿no?, que al final vas a trabajar con esa persona y es algo esencial, el cómo encajas con él. Aquí quiero añadir yo algo. Ni de coña vayáis a la entrevista con vuestro padre y vuestra madre. Ni de coña. Y esto que suena a chiste, yo cuando voy a hacer las charlas con los de recursos humanos, y no voy a nombrar empresas, pero estoy hablando también de las top, siempre digo, a ver, darme algún chiste que pueda contar en la escuela, darme algo que se cometa errores. Os quedaríais sorprendidos de la cantidad de gente que va a la entrevista acompañado del padre y la madre, generalmente la madre. Y me dijo una directora de recursos humanos de una gran empresa, dice, y eso no es lo peor que la que llama el día siguiente para ver cómo ha ido la entrevista es la madre. Estáis cagados. O sea, si hacéis eso... Vale. Yo, sin llegar a tanto extremo, que decir que me lo he encontrado a lo largo de mi trayectoria, y es más, decirle a la madre o al padre, por favor, quédate fuera, y decir, pero que no puedo entrar. ¿No? Bueno, que al médico sí, pero... Voy a contar una realidad, recursos humanos de una empresa, Claro, pero esto sí es más excepcional, más raro, y, hombre, normalmente a mí me inquieta, ¿no? O sea, no ha visto psicosis de pequeño, pero sí es cierto que sin entrar en algo tan extremo, también os diría, ni de coña se os ocurra acudir a una entrevista y no haberos informado ni del puesto ni de la empresa, porque os sorprendería, no ya en primera entrevista, sino incluso en segunda entrevista, después de que os habéis inscrito a una oferta, que os han hecho una llamada, que han hecho una entrevista, una dinámica, y cuando llegas a entrevista final, bueno, tienes claro quiénes somos, tienes claro en qué consiste el puesto, y la gente mirarte y decirte, no, o sea, has llegado ya a esta última fase y no te has tomado la más mínima molestia ni siquiera de entender el origen de la compañía, a qué se dedica, dónde estamos, temas de verdad que esto de que vaya con los padres es como muy obvio, pero esto bajo mi punto de vista también debería ser bastante obvio y no parece serlo tanto, ¿no? Entonces, y luego hacia lo que apuntaba Margarita, me da la impresión de que su pregunta iba también hacia la identidad digital, que qué comprobaciones se podían hacer o no. Yo no conozco a nadie que se meta muy a fondo en redes sociales a ver realmente bueno, pues, cuán pirispeta es esa persona, ¿no? Pero lo que sí os invito es a que googleéis vuestro nombre y veáis qué aparece, ¿vale? Porque si hay algo que aparece que
consideráis que puede no interesaros profesionalmente que aparezca en primer nivel, pues os invito a corregirlo. Yo no creo que haya compañías que hagan un exhaustivo trabajo en redes sociales, salvo en algo a lo mejor muy sensible de compliance o tal. Pero, por si acaso, poned vuestro nombre en Google y si detectáis que hay algo que no creéis que os vaya a sumar profesionalmente, pues que vaya para abajo. La huella digital, lo que dice él, y de hecho ahora con herramientas de Big Data y demás, todo se va a analizar, se puede analizar un poco más. Por perfiles junior, pues no, el reclutador no va a perder un minuto en meterse en vuestro Facebook, pero ya perfiles más intermedios. Yo por eso digo no tanto a Facebook, porque ellos seguro que saben manejar perfectamente los niveles de privacidad y también sabréis cómo saltaroslo, pero en Google, simplemente, yo pongo mi nombre en Google y sé lo que tiene que aparecer, ¿no? Y si veo algo que no debiera, pues tendré que trabajarlo. Muy bien, ¿alguna más? Ya no hay más. Vamos a levantar la sesión. Yo, antes de que cierre la escuela, la sesión, simplemente deciros que hay una serie de desafíos que se han puesto encima de la mesa. Las consultoras tenéis el desafío de comprender a los estudiantes de esa oferta tan súper demandada, que tanto tienen que estudiar porque telecomunicaciones es de las más complejas, y que ya habéis escuchado sus inquietudes, tomar nota y acercaros ahora si queréis a ellos, a decirles cómo consultar. Bueno, estáis en la red de todo el mundo, pero si tenéis alguna promoción especial queréis intercambiar ahora, lo intercambiáis. Pero que tenéis el desafío de comprender a los telecos tan demandados y que ya verás cómo acojonan, ya verás. ¿Cuántos estaríais dispuestos a iros al extranjero como primer empleo si creéis que vais a ganar dinero, que vais a encontrar un buen puesto? ¿Cuántos estaríais dispuestos? Que acojonan, ¿vale? Luego, por tanto, tenéis ese desafío. Luego, la escuela y el colegio, que estamos así como en medio, bueno, vosotros estáis los primeros, nosotros en medio y luego las empresas. Tenemos un desafío. Ha dicho una frase muy acertada Rubén, bueno, tenemos dos Rubénes hoy, pero bueno. Ha dicho una frase Rubén de Rastas, dice, es que claro, una cosa son las competencias de la universidad, que eso tiene su validez y su nota y su calificación, otra cosa es luego lo que se necesita en la empresa. No solo es verdad por lo que ha dicho Isidoro, de que en el tiempo que está pendiente de la hora de lo que viene, no solo es verdad por eso que se queda todo prescrito, es que también es verdad porque tenemos un gran desafío, las universidades y los colegios profesionales, principalmente en España, porque en otros países los colegios profesionales influyen directamente en un título profesional que en España no existe. Entonces nos tenemos que poner de acuerdo, con permiso de la NECA, de Bolonia y de las fichas y tal, para conseguir, ya que las carreras están constreñidas a lo que dicen las fichas de la NECA, a que las competencias que se imparten en las carreras, en las titulaciones, y sobre todo en el mundo de los proyectos de la organización, se acerquen lo máximo posible a la realidad. Es un gran desafío que tenemos, porque si no sucede lo que dicen los consultores, es que no se parece lo que se aprende en la universidad con lo que se necesita en la vida profesional. Entonces, lo único que lo podemos solucionar somos que nos coordinemos para conseguirlo, que no es fácil, Y finalmente, el desafío que tenéis los alumnos, los estudiantes, los ingenieros del año que viene, pues, ¿qué queréis que os diga? Todo lo que se ha escuchado aquí, pero sobre todo vuestra gran riqueza, vuestro gran acervo, que es el diseño de vuestra carrera profesional. Estos señores os van a seleccionar, unos mejor, otros peor, pero se van a fijar en el sentido común que tiene el diseño de vuestra carrera y van a fichar, sobre todo si no tienes experiencia, a que tenga más sentido común en ese diseño de la carrera, que se equipa con formación permanente y con todas estas inquietudes certificables que vais a ir emprendiendo a partir de ahora. Pero ya es la hora. En cuarto curso, yo sé que estéis con los exámenes, pero ya es la hora de leer revistas del sector, ir a las ferias, intercambiar opiniones con esto, asistir a estas reuniones. O sea, estoy pregonando a los que lo creéis. Pero esa es la hora, ese es el desafío, que ya empieza, hay que empezar a ganar pasta el año que viene. Ese es el desafío, que tenéis que ser el más importante de todo. Gracias por vuestra asistencia y habrá más paneles. Agradeceros que habéis venido, evidentemente. Aquí tenéis una serie de contactos que los tenéis cercanos y aprovecharlo. Yo creo que este tipo de actividades os viene muy bien, no es una clase, evidentemente que no es una clase, no es que estéis en una asignatura específica aprendiendo vamos a decir, una competencia técnica específica, pero yo creo que esto al final os da una seguridad a la hora de salir al mercado laboral importante y escuchar distintas fuentes y poder preguntar y que vuestras inquietudes de alguna manera se puedan resolver, creo que son una oportunidad que no deberíais desperdiciar.
Muchísimas gracias. La semana que viene tendremos otra mesa redonda, pero en la otra versión. Es decir, vamos a intentar buscar distintos centros TIC y traer distintos másteres especializados, habilitantes, no solo de teleco, sino más amplio, para lo mismo, para que volváis a hacer exactamente lo mismo que habéis hecho. Preguntar y de todo esto luego decidir vosotros hacia dónde os queréis dirigir y cuáles son vuestros objetivos profesionales. Muchísimas gracias por venir a todos.